Casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el trabajo. Si tú eres un tío lento, porque eres lento. No puede ser que yo esté ayudando a la gente a vivir mejor, a vivir más conectada y tal, y que yo me haga esto a mí mismo. Mi mujer hace años, en mi empresa, yo tenía una empresa, y me dijo, los días de la regla, ¿por qué no propones que o trabajen desde casa o no vayan a trabajar? Lo propuse en la empresa y me dijeron, Esto no todos los psiquiatras lo van a decir así, ¿no? Pero bueno, porque la gente está cada vez más incapacitada para disfrutar la vida de una forma más sencilla. Estaba en una cena con unos amigos y le pregunté a un amigo de toda la vida, ¿y cuánto se dedica a la inversión, ¿no? ¿Cómo te van? Dice, bien, ahora tengo 54 pisos, claro. Yo, si estandarizo eso como algo normal o mi camino, seguramente desde la posición en la que estoy yo y mi coherencia, seré un desgraciado. Este episodio está patrocinado por B-Levels, la marca de suplementación en la que tanto Omar como yo confiamos, y los suplementos que tomamos son de B-Levels, lo podéis ver en nuestros Instagrams todos los días. Y nada, un placer pues poder trabajar con ellos, hacen un producto fantástico, y concretamente os queríamos mencionar un producto que tienen ellos, uno de los suplementos, que se llama Be Calm, ¿vale? Que está, entre otras cosas, contiene ashwagandha, un adaptógeno muy interesante. Además, ellos nos han explicado que usan, Omar, ¿cómo era? Usan el extracto, lo sacan de la raíz, y además es ashwagandha que viene de la India. Viene de la India. Que se ve que otros suplementos, otras marcas, pues no lo hacen tan clean, ¿no? 100% orgánico, comentaba. Y aparte, bueno, es un, como comentabas, un adaptógeno que ayuda muchísimo al bienestar, tanto mental como físico. Eso, sí. Mental y emocional ayuda muchísimo, y ya que estamos hablando aquí de un tema de psiquiatría y salud emocional y mental, pues... Nosotros... Yo lo he tomado, ¿eh? O sea, yo me tomé un pote entero y me ayudó muchísimo a lo que es el descanso. A mí me lo han enviado este mes y voy a empezar con el proceso, o sea que voy a ver qué tal. Pero supongo que... ¿Te lo tomabas de noche o cuándo lo tomabas? Pues hice las dos pruebas porque le pregunté a Phil y él me dijo, pruébalo por la mañana y después pruébalo por la noche. Y a mí me iba bien por la mañana con el café, tío, porque al final es un adaptógeno, es decir, te equilibra en lo que tú necesitas. Y a mí me ha ayudado mucho a tener ese foco durante el día y esa calma, pero con energía para hacer las cosas. Así Eso que es súper interesante, que se adapte a la necesidad del cuerpo y no lo tengas que tomar específicamente o para dormir o tal. O sea, eso me contó Phil. O sea, no es una cosa que tú te la tomes y te venga el sueño, que es una cosa que no te deja elección. No, es un adaptógeno. Entonces, muy interesante. Además, tiene otros componentes también que apoyan a su funcionamiento. Dejamos el link, como siempre, en descripción. Quien quiera ver el producto, Be Calm, con ashwagandha 100% orgánica. El link de abajo ya lleva implícito el código antifrágil, ¿vale? Para que tengáis el descuento. No obstante, por si acaso, siempre antes de finalizar la compra, aseguraos de poner el código antifrágil, y así tendréis vuestro descuento con cualquiera de los pedidos que hagáis en belevels.com, no solamente con este producto. Y sin más... ¿Seguimos? Venía escuchando un podcast americano, como os decía, y hablaban del concepto este del éxito que estabais hablando, y han dicho una cosa que me ha resonado mucho, porque parece ser, no sé qué opináis, que con el éxito hacemos como con muchas cosas, y es como que todos tenemos que estar en el mismo cajón. Es decir, tío, yo estoy en el mundo del deporte, no todo el mundo tiene un físico para ser sprinter, no todo el mundo tiene un físico para ser maratoniano, no todo el mundo tiene un físico para ser gimnasta. Es lo que hay. Naces con lo que naces, ¿vale? Puedes mejorarte a ti. Si tú eres un tío lento, porque eres lento, tus tendones, las longitudes de tu fémur, la calidad, la capacidad tuya de contracción de glúteo, la forma de tus isquios, si eres de pata corta, de pata ancha, más flexible, más rígido, la curvatura de tu espalda, si tienes el torso más corto, o sea, tú naces con unas formas ya. Puede ser que tengas una anatomía muy, muy dada, por ejemplo, a los sprints, o puede ser que seas un saco de patatas y tío, eres lento, ¿vale? Esa persona lenta puede mejorar su velocidad 100%. ¿Tendría que hacerlo? 100%. No hay problema. Pero tampoco hay que engañarse. Hay otras personas más bien dotadas para eso, ¿no? Entonces, podría ser que en el éxito, y planteaban esto en el podcast, no todo el mundo tiene las mismas necesidades vitales ni las mismas cualidades, tío. O sea, hay gente que nace con 4 cilindros y gente que nace con un V12.
Y es lo que hay. Por eso también no compararse, ¿no? Como en el deporte. A lo mejor hay un tío que, por su configuración física, mental, astral, lo que sea, es un killer para los negocios o para un tipo de negocio. Y para otra persona, hostia, empieza de mucho más abajo, ¿no? No sé qué opinar. O sea, que parece como que el éxito tiene que ser igual para todo el mundo. Y como decía Omar, a lo mejor para una persona el éxito es tener más tranquilidad. Y a lo mejor para alguien que necesita ese push, necesita ganar más, necesita acumular cosas. Y no por eso criticamos el que conduce un Lambo, ¿no? Es como, el ambicioso, no sé qué, el que hace cosas malas porque el dinero, solo le importa el dinero. Pues hay colgados también que solo les importa la espiritualidad y no hacen nada más que eso. Entonces, no es cuestión de decir lo que está bien y lo que está mal, sino que a lo mejor hay diferentes líneas de vida, ¿no? Eso, total, ¿no? Yo uno de los temas o de los problemas que veo que lleva a la gente a quemarse, ¿no? A acabar en burnout y al exceso de estrés, es precisamente que tienen una idea equivocada de éxito. Eso es lo que yo digo mucho. Que nos han vendido socialmente también una idea de éxito y la gente se está intentando adaptar a ello cuando para un porcentaje pues, importante de la población esa idea de éxito no sirve. Entonces, no solo te estás quemando, te estás machacando en el camino de intentar llegar allí, pero es que encima ese objetivo para ti no va a servir, ¿no? O sea, vas a llegar y te vas a sentir vacío e incluso pues, vas a ser muy poco auténtico en ese camino para llegar ahí. Y eso es una de las cosas que más quema, ¿no? Y que veo, bueno, en muchos entornos laborales, ¿no? Donde yo pues voy viendo gente y voy trabajando con gente, que al final les preguntas, ¿pero tú esto para qué lo estás haciendo? Y a veces es que ni siquiera saben decirte por qué, ¿no? Es como, no, es lo que creo que lo que me han dicho que había que hacer, ¿no? O es lo que todo el mundo hace aquí. Pero te estás quemando tu vida en algo que no te va a llenar, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que siempre decimos, la falta de coherencia dentro de tu propósito, porque estandarizamos muchísimo esa forma de éxito, ¿no? Total. Sobre todo desde jovencitos vemos esa imagen. Por ejemplo, yo el otro día estaba en una cena con unos amigos y le pregunté a un amigo de toda la vida, oye, ¿cuánto se dedica a la inversión, ¿no? ¿Cómo te van? Dice, bien, ahora tengo 54 pisos, claro. Yo, si estandarizo eso como algo normal o mi camino, seguramente desde la posición en la que estoy yo y mi coherencia, seré un desgraciado si intento ir a ese punto. Porque la distancia es tan grande con quien soy que crea una incoherencia muy grande. Y es lo que vemos hoy en día en redes sociales, que vemos vidas felices, gentes con cochazos, casas enormes, viajes. Total. Y al final normalizamos también esa cosa como la base, ¿no? Si no tengo eso, no puedo ser feliz. Y ahí creo que está el problema, ¿no? Sí, mira, justamente el otro día, bueno, aprovecho y invito a la gente a unirse a un email que escribo cada día, mi newsletter, que es un email que estoy enviando todos los días y que lo que busco ahí es hacer reflexionar a la gente y pensar sobre pues, este tema y otros muchos temas que nos acaban llevando al burnout, al estrés laboral. Y justo en esta comunidad, por email, un directivo de una multinacional americana me escribió, que habíamos estado trabajando juntos, además, ¿no? Y me dijo una frase que se me quedó muy marcada. Y me dijo, una cosa que me he dado cuenta trabajando contigo es que de qué me sirve llegar al éxito si cuando llego estoy roto, ¿no? Que es lo que le estaba pasando. O sea, él en los estándares sociales ya sería una persona súper exitosa. Gana un dineral, incluso a nivel, pues tiene su familia, tal, o sea, cumple muchos checks, ¿no? Pero él estaba roto totalmente, ¿no? Y hasta que, bueno, se empezó a dar cuenta de estas cosas y trabajamos juntos. Y ese tipo de experiencias las he visto muchas veces, ¿no? Y la gente me lo dice. Cuando hablas de newsletter, ¿es una newsletter que haces en inglés y en español? ¿Solo es en español? Solo es en español. Solo es en español. Sí, de momento al menos. De momento. Y o sea, ¿la envías cada día a la misma hora? Sí. ¿O cómo funciona el tema de newsletter? Esto es en mi web, que es carlosdenalmor.com. Pues ahí la gente puede entrar y la dejaremos en la suscribirse. descripción, la web también y todo. Pues, Sí, es algo interesante, porque tenemos Y- varios amigos que han utilizado, digamos, esa vía de comunicación y me parece algo muy... Nosotros también la estamos empezando a utilizar. Me parece algo muy interesante porque en redes sociales todo queda muy diluido. Claro. Pero en cambio, cuando haces tu comunidad más pequeñita, Total. más controlable, ahí hay
la gente está mucho más en vibración a tu forma de ver la vida, ¿no? Y que al final nosotros, los tres, en este caso los tres, estamos haciendo un curro que flipas y estás sometido al algoritmo o o sea, no es tu comunidad, es la comunidad de Instagram. Claro. O sea, si cambian las normas o se te chapan la cuenta, o pueden hacer lo que quieran y toda tu inversión a tomar por saco, ¿no? Entonces, el email es una forma de también honrar lo que estamos haciendo. Total, ¿no? Y además, yo de hecho ahora tengo más comunidad por email, o sea, tengo ahora 10.000 suscriptores en la comunidad de email. Hostia, Ya me dirás cómo lo has hecho. Porque... 10.000 en el email, Mucho es brutal. Claro, entonces son 10.000 personas a las que yo todos los días les puedo ayudar con un mensaje que les llega a su bandeja de entrada, que no lo filtra un algoritmo, ¿no? Claro. Perdona, ¿cuánto tiempo has tardado en conseguir una bolsa de 10.000 suscriptores? Pues 1 año y medio llevo ya. Y has hecho muchas rápido. ha sido rápido, tío. ha sido rápido, sí. O sea, vamos, me ha ido bien comparado con otra gente que crea newsletters de este tipo. Pero bueno, es un curro de todos los días, un email. A mí me gusta mucho escribir. De hecho, justo el martes entregué mi primer libro a la editorial, que es una editorial además de aquí. Y me gusta, eso es un tema que me gusta. Pero tienes que tener una creatividad cada día y una manera de escribir que a la gente le enganche, que no le aburra, que sepas pues dar material, pero que no agobies a la gente, ¿no? Porque si la gente te dice, no, es que me tengo que leer los emails del último mes, pues es que les estás agobiando, ¿no? Con demasiada información. Entonces, bueno, busca más ser inspirador, busca más generar preguntas en la gente, ¿no? Y además se genera mucha comunicación, o sea, me responden a los emails, me dicen, joder, esto me ha encantado, o esto se lo he enviado pues a mi amiga que es abogada, que está quemadísima, tal, ¿no? Y se va generando. Hay veces que enviar una newsletter con una simple pregunta, por ejemplo, puede ser mucho más potente que pegar un rollo, porque le permites a la persona preguntarse eso que quizás nunca se pregunte, eso ¿no? es, por miedo. Eso es. Sí. De hecho, hay emails. El otro día me escribió una mujer y me dijo: tus emails a veces me agobian, Carlos, ¿no? Porque, claro, les hago preguntarse cosas, claro. Pero bueno, en general la gente lo vive como una experiencia agradable. ¿Cómo piensas los temas? O sea, siempre lo he pensado, yo no escribo una al día, ¿eh? Pero sí que conocemos gente que escribe una al día. ¿Te inspiras el día anterior? ¿Es el mismo día? ¿Escribes por la mañana? ¿Escribes por la noche? ¿Cómo lo planteas eso? Yo lo suelo escribir cada día y tengo una lista de ideas que la tengo en el móvil, y cada vez que me viene una idea o escucho una historia que es buena o algo que me conecta, pues, o una frase, pues lo apunto. Y entonces cuando llega mi momento de escribir, tiro un poco de esa lista. A veces ya tengo cosas en mente, ¿no? Les quiero contar esto, o me ha pasado esto, tal. Y bueno, pues ahí vas sacando la creatividad. La creatividad se entrena al final, claro, ¿no? Y de hecho, un tema también muy relacionado con el estrés y el estrés laboral es que te machaca la creatividad. O sea, la gente que está súper estresada llega a un punto que su creatividad empieza a bajar. ¿Por qué? Porque para que realmente puedas estar en ese estado de flow creativo, tiene que haber un balance entre un poquito de estrés, ¿no? Un poquito de actividad, pero también un estado de apertura y de paz, que eso no lo tienes cuando estás quemado, ¿no? de estrés. Si no estás en supervivencia constante, ¿no? Sí, es exacto. como salir del conflicto constantemente. ¿Quién le apetece tocar el piano cuando estás perseguido por un oso, ¿no? O por una situación de estrés, ¿no? Eso es. Uri, no hemos hecho presentación, tío. Justo iba a eso, así que estamos conectados, tío. Dale. Me gusta. Vamos bien. Breve pausa para abrir el podcast. Nosotros abrimos cuando queremos. Vale. ¿Te has fijado? O sea, nosotros, sí. Para la audiencia también. Esto, ¿cómo funciona un poco así de Antifrágil Podcast? Pues muy fácil. Nosotros nos sentamos aquí, preparamos café, charlamos. Como tú has dicho ahora, vamos con el flow. Y Dani, que es un crack en lo suyo, pues va haciendo de las suyas. Prepara el setup para que todo esto tenga esta calidad que tiene. Y estamos hablando y de golpe Dani, que a mí me encanta eso que hace, ni nos mira ni nada, va tocando botones y dice, bueno, chicos, lo dice en catalán, pero dice, bueno, chicos, esto ya está grabando, así que, bueno, cuando queráis. Y ya, o sea, casi que no empezamos, o sea, simplemente nos encontramos empezando, ¿no? Pero Qué claro, bonito eso, Uri. Bueno, nos encontramos empezando. Nos encontramos empezando, Muy o sea, bien, no tenemos que enamorar a alguien, simplemente nos encontramos enamorados del momento, ¿no? Muy bonito. Y no obstante, está bien también poner los pies en el suelo y voy a hacer una pequeña presentación. Bienvenidos y bienvenidas a Antifrágil Podcast.
Esto es Altifrágil Podcast. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Con quién estamos hoy? Hoy estamos con Carlos Zenalmor, psiquiatra. No sé si tienes también otro tipo de formación. Psicoterapeuta también. Psicoterapeuta, a ver si voy a meter la pata. ¿Es como ser psicólogo? Lo que hacen algunos psicólogos, que es tratar a personas en psicoterapia, Vale. yo lo hago también, aunque no soy psicólogo. Lo hago como psiquiatra, que realmente los primeros psicoterapeutas de la historia eran todos psiquiatras. Luego ya apareció la psicología, ¿no? como rama, digamos. Pero bueno, como si fuera psicólogo, para que nos entendamos. Además tú eres psiquiatra. médico. Tú eres Soy médico Vale. y también psicoterapeuta. Ahora que recuerdo, vi la serie de Freud en Netflix y me das un aire, tío. Me das Sí, un es aire. verdad que Es verdad, me falta el puro, pero... Hay algo ahí. Sí, sí. Yo estaba pensando, seguramente es muy bueno en lo suyo y tiene muchas herramientas, pero solo escuchando su voz, Es grave. así, grave y tal, ya te saca del burnout. Podrías hacer Me lo han dicho, meditaciones. me lo han dicho. Meditaciones Zenalmor. Sí. ¿Qué te ha dicho el psiquiatra? Mira, no lo sé ni qué me ha dicho ni qué me ha dado, pero me ha saludado, tío, y mi nivel de relajado, estrés me ha he hecho... relajado. Sí, sí. De hecho, algunas de las cosas que yo ofrezco, ¿no? para ayudar a la gente a salir del estrés son solo en audio. Y también en parte por eso, porque sé que la gente con mi voz... Y yo les digo esto, escúchalo paseando por el bosque, por la playa o por la calle, ¿no? ASMR, ¿no? Y ya verás. Y ahí tengo clientes que haciendo mis programas me dicen, es que yo escucho tus audios por la noche para dormir, Carlos. Qué Y yo, bueno, fuerte. no es el objetivo principal, pero si te vale, pues Qué bueno, tío. fabuloso. Bueno, uno de los problemas, mira, es bonito que lo vinculemos, pero uno de los problemas más grandes que tiene la gente es el dormir, tío. Exacto. Y seguramente gran parte de ese problema para dormir viene de un burnout o de una incoherencia de vida. Sí. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Sí, mira, si me permitís una cuñita, voy a explicar qué es el burnout muy rápido, Vale. porque es que sé que hay mucha gente Dale. que no sabe lo que es, ¿vale? Y ya vamos por ahí. A ver, el burnout, lo digo porque es que mucha gente, yo les digo, me dedico a ayudar a personas con burnout, y me dicen, ¿pero qué es el burnout? ¿no? Entonces, es la consecuencia que tiene el estrés laboral en el cuerpo y en la mente de las personas. Ese sería un ¿Solo poco laboral? el resumen. Eso ya es un temazo, eso es un melón, ¿vale? Porque según la Organización Mundial de la Salud, que ha incluido el burnout hace no demasiado como un problema de salud en su clasificación internacional de las enfermedades, ¿vale? Sobre todo en la última edición, en el 2022, pues le dio ya una categoría de problema de salud potente. ¿Qué pasa? Que la OMS dice que es solo estrés laboral. La realidad es que nuestro cuerpo y nuestra mente no distingue si el estrés es laboral o el estrés es porque estás cuidando de tus hijos o a una persona mayor que está a tu cargo. O sea, obviamente el estrés realmente es estrés por tareas, ¿no? El estrés por exceso de carga de tareas y de carga mental, que cuando en el cuerpo se va acumulando este estrés aparece el síndrome de burnout, que es este problema. ¿En qué consiste exactamente? Pues sobre todo hay vamos a decir 4 bloques de síntomas, ¿vale? El primero es el bloque más corporal, que es que tu cuerpo se empieza a agotar. Entonces esto es la experiencia que tiene pues, la gente que se empieza a levantar por la mañana cada vez más cansada, que le cuesta ir al trabajo, ir a cumplir sus responsabilidades, cada vez se le hace todo más cuesta arriba. Y ahí, según el cuerpo se va agotando, empiezan a aparecer otros problemas de salud. Que, bueno, no lo he mencionado, pero el burnout es un problema integral de salud, o sea, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual también. Y ahora vais a ver que incluso la OMS va un poco por ahí, que eso es curioso. Bueno, y empiezan a aparecer otros síntomas a nivel corporal, que yo ahí, pues como me dedico a esto, es que he visto de todo. Pero vamos, desde problemas de piel, problemas de estómago y digestivos, pues infinitos, ¿no? Os podéis imaginar, pues con el estrés acumulado. Problemas, por ejemplo, ahora hace poquito empecé a trabajar con una chica que es influencer, tiene una parte de modelaje importante en su trabajo y le ha aparecido psoriasis en la piel por el burnout que tiene. Y entonces, claro, imaginaos el problemón, ¿no? para ella. Y bueno, de este tipo de problemas autoinmunes, problemas pues relacionados con un deterioro en la inmunidad, pues al final la gente también se pone enferma con más frecuencia y de todo. Pues ahí, eso según va avanzando, llegas incluso a ver, como yo he visto, infartos de corazón súper relacionados evidentemente con el exceso de estrés, ¿no? del trabajo. De hecho, hace poco una de las personas que se apuntó a mi programa le había dado un infarto unos meses antes y me dijo,
oye, esto ya tengo que cambiar de rumbo porque es que si no, no lo voy a contar. Era un empresario que pues tenía muchísimo estrés, ¿no? Por la empresa, cómo la estaba gestionando y todo. Bueno, ese es el bloque 1. Luego pasaría, que aquí os podría contar muchos casos curiosos, si queréis luego volvemos, de síntomas corporales que he visto que son increíbles con el burnout. Luego tenemos algo muy específico del burnout, que es la desconexión emocional del trabajo, que esto a veces se le llama despersonalización, ¿no? Que es que la persona empieza a desconectar emocionalmente de su trabajo. Como el trabajo le está generando tanto malestar y tanto daño, pues tu mente lo que empieza a hacer es disociarse, realmente es una disociación, y se empieza a distanciar de la experiencia del trabajo. Entonces, ¿qué vive aquí la gente? Pues que el trabajo cada vez les da más igual, que llegar a sus objetivos, que antes pues era ilusionante, ahora les da exactamente igual. Incluso empiezan a ver el trabajo como algo desagradable, o, y esto lo veo a veces, pues por ejemplo, en profesionales sanitarios, que sus propios pacientes empiezan a volverse el enemigo, un problema para ellos. ¿Por qué? Porque ellos están tan quemados que al final les irrita, ¿no? Pues me viene alguien con más problemas y yo quiero dejar de escuchar los problemas de la gente porque estoy quemado, ¿no? O sea, muchas veces cuando te encuentras un profesional que pues nos ha pasado a todos, ya sea un camarero, un médico, tal, que te responde quizás de una forma y dices, ¿qué está pasando aquí? Quizás sea un burnout. Pues muy probablemente. Es que es la causa principal de ese tipo de cosas, suele ser un burnout. Y se ve mucho, pues he puesto ejemplo de profesionales sanitarios, pero vamos, en cualquier profesión. Lo que pasa es que esto es un ejemplo que es fácil de ver, ¿no? O profesores también, muy frecuente, ¿no? O sea, cuando tus alumnos, por ejemplo, si eres profesor, son un problema, pues, hombre, algo está fallando, ¿no? Porque tú te has hecho profesor porque te gustaba enseñar y mejorar la vida, ¿no? de tus alumnos. Bueno, luego hay una cosa que no he mencionado, que es ese agotamiento también puede ser mental, y entonces ahí aparecen fallos de concentración, pérdidas de memoria, el estado de ánimo empieza a bajar, porque ese agotamiento, pues obviamente afecta a tu mente, y ahí entras en un bucle, porque como cada vez te concentras peor, te vuelves menos eficiente, entonces cada vez necesitas dedicar más tiempo a tu trabajo, con lo cual cada vez tienes menos tiempo para descansar, desconectar, cuidarte, y eso también empieza a ser un círculo vicioso que se ve con mucha frecuencia. Y luego ya el último bloque de síntomas del burnout, que esto lo dice la propia OMS, es la falta de realización personal. Y ahí conectamos con esa parte espiritual, ¿no? Y yo lo que veo en las personas, y bueno, en el propio burnout que yo tuve, que eso no lo he mencionado, pero vamos, que yo tuve una crisis enorme de burnout hace unos años y por eso me dedico a esto ahora también. Hostia, si te apetece después entramos también. Genial, sí, sí. Pues luego os cuento un poco mis batallas. Y entonces aquí lo que vive la gente es que el trabajo les deja vacíos. O sea, que algo que antes te llenaba, lo que sea que tú hagas, ¿no? Que en un momento dado pues te llenaba, le daba sentido a tu vida, porque esa es una de las funciones más importantes del trabajo, que puede darle mucho sentido a tu vida, o al menos te da una sensación de ser útil, de estar sirviendo a la gente, de estar aportando algo, pues eso te deja vacío, ¿no? Y eso lo he visto pues eso, con profesionales que estaban, por ejemplo, a veces emprendedores que tienen su empresa, que han peleado por su negocio 10 años y llega un punto en que eso ya no les llena, se sienten súper vacíos y les dejan muy desorientados, ¿no? y muy perdidos en la vida, incluso a veces hasta el punto de dejarle de ver sentido a la vida entera. Porque, claro, esto no lo he mencionado, pero como podéis imaginar, el burnout no te da en el trabajo y luego cuando llegas a casa se te pasó. Obviamente somos un todo, ¿no? Y somos el mismo en el trabajo y fuera, y eso empieza a ramificarse y a afectar a toda tu vida. De hecho, hace poco también un directivo esto es una empresa española, que estuvo haciendo mi programa, su motivo principal para apuntarse al programa que tengo para el burnout fue porque llegaba a casa y estaba tan quemado y tan estresado que al final se ponía muy irritable con su familia, ¿no? Y él decía, joder, yo no quiero que esto me esté pasando, pero no lo puedo controlar, ¿no? Y venía de ahí, ¿no? Del nivel de estrés que tenía en el trabajo. Normalmente, perdona, te corté, el estrés o el burnout viene más, ¿por qué motivo viene? ¿Por exceso de responsabilidades, por exceso de tiempo en el trabajo, por mal rollo, conflictos con los compañeros, por incoherencia con el jefe? Normalmente, ¿cuál es el punto más importante? Vale, esto es otro súper melón.
las causas, ¿no? del burnout. A ver, hay dos tipos de causas en el burnout. Son las externas a la persona y las internas, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, a mí no me gusta mucho su definición de burnout por varios puntos, pero uno es porque ellos dicen el burnout es la consecuencia del estrés que no ha sido correctamente gestionado por el trabajador. Más o menos viene a decir eso. Es como, bueno, a ver, si tú trabajas en una empresa que te exigen trabajar 16 horas al día, eso no se puede gestionar bien, eso es imposible. Entonces, no es solo cuestión del trabajador. Hay un ambiente externo que lleva a las personas al burnout, ¿no? Entonces, a nivel de causas externas, yo siempre menciono el ambiente laboral, todo lo que hay en el entorno laboral, que obviamente es la carga de trabajo, es lo que te pagan, cómo valoran tu trabajo, pero también hay muchos otros temas ahí más profundos, como si el trabajo que tú haces está alineado con tus talentos, ¿no? Si tu empresa sabe valorar eso, la organización en la que estés sabe valorar eso y sacarte el mejor partido posible en ese sentido. Importante este punto, ¿eh? Claro, es que a lo esto mejor es un poco el importante. futuro hacia donde tenemos que ir yendo, ¿eh? Sí, eso es. Y luego, bueno, el ambiente de relaciones que hay en tu trabajo, que las responsabilidades esté claro de quienes estén bien repartidas, que esto pasa mucho en muchas organizaciones, que no se sabe de quién es X responsabilidad. Y al final los más salvadores, que ahora os voy a hablar de esto, acaban haciéndolo todo y se acaban quemando, ¿no? Supermanes, ¿no? Los Supermanes, sí. Y bueno, antes de pasar a hablar de Supermanes, otra causa externa que hay que mencionar es la propia sociedad, que hemos estado hablando antes de esto, ¿no? El éxito que se nos vende, cuál es la idea de éxito, el modelo de personas hiperproductivas que se nos vende que tenemos que ser, ¿no? A todos los niveles. Esto me interesa. Sí, es que son todo temas. Esto me interesa tu opinión, perdona que te corte, y también me interesa respecto, o sea, yo soy de la creencia de que no todos somos iguales y es así, es como hablábamos antes, ¿no? Pero es que aparte también está el tema de hombre-mujer, que también el hombre y la mujer no son iguales, y aunque hay millones de tipos de mujeres y millones de tipos de hombres, no se puede poner todo en un cajón, pero sí que es verdad que en general varones y hembras tienen también una forma de funcionar, la mujer es más cíclica a nivel hormonal, y el otro día una persona me hablaba de que habría que ser quizá más conscientes a nivel laboral, no sé qué opinas, de hombres y mujeres. Es decir, no se nos ha vendido esa productividad lineal que es quizá un poco, aunque también puede ser tóxica para un hombre, quizás se alinea un poco más con su hormona que se levanta y está a tope para ir a cazar, ¿no? Y a lo mejor con la mujer se debería tener más en cuenta, ¿no? No sé qué opinas tú como médico de eso, experto. Sí, o sea, las mujeres, su ciclo o sea, son cíclicas, como dices tú, hay una serie de días al mes que no deberían producir mucho o nada, o desde luego no tanto. Y eso pues no está pensado de ninguna manera en la manera en la que se estructura el trabajo en una empresa, ¿no? A ver, va viendo pasitos, pero... Es curioso, perdona, este punto mi mujer hace años, en mi empresa, yo tenía una empresa, y me dijo, los días de la regla, ¿por qué no propones que o trabajen desde casa o no vayan a trabajar? Lo propuse en la empresa y me dijeron, no. Claro. Dije, wow. O sea, incluso un beneficio de este tipo... que la sociedad misma no lo vea como un beneficio, no sé, por miedos o lo que sea, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Lo propuse y se dijo, no, porque tenemos que seguir trabajando, ¿no? Claro, pero que esa idea ya la está metida en la cabeza de toda la sociedad, hombres y mujeres, ¿no? Que tenemos que ser productivos, tal, ¿no? Aquí hay un filósofo que me encanta, que es Byung-Chul Han, que es un surcoreano que vive en Alemania, ¿no? Desde hace mucho. Él tiene varios libros muy buenos, pero bueno, sobre todo el más famoso es uno que se llama La sociedad del cansancio, que se llama así, ¿no? Y él, más o menos lo que viene a decir es que hemos creado un estilo de sociedad en la época en la que más libres somos y más recursos tenemos, y lo que hemos creado es una sociedad que nos lleva a agotarnos, ¿no? Y a estar cansados todo el rato. Y él, de hecho, de vez en cuando menciona el burnout, ¿no? Y él dice, hemos acabado todos quemados. ¿Por qué? Porque o sea, una de las cosas que dice es... Antiguamente teníamos un esclavizador externo, ¿no? Pues el noble que tenías que darle la cosecha o el amo industrial y tal, ¿no? Y en una época en la que somos mucho más libres,
hemos internalizado a ese amo, lo tenemos dentro, entonces nos autoexigimos, nos autoexplotamos, ¿no? Nos automachacamos, y eso es mucho más efectivo que cuando el amo estaba fuera, ¿no? Más o menos viene a decir esto. Y yo es lo que veo cada día, ¿no? Y me lo veo en mí mismo, que yo tengo a ese amo aquí metido que me dice, Carlos, tienes que llegar más lejos o producir más, ¿no? Y uno de los grandes trabajos que yo he hecho en mi vida es bajarle los humos a ese amo interno y decir, está bien producir, obviamente, o sea, a mí me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago y me encanta ayudar a la gente, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, mi vida tiene que ser como yo quiero y ahí puedo ayudar mucho más a la gente, ¿no? Realmente. Bueno, va un poco por ahí esto. Y esto es una de las causas externas. El tema es cómo saber lo que quieres, ¿no? Porque hoy en día vivimos en esa nube constante. Total. Que la gente no sabe ni lo que quiere. Sí, eso estoy muy citador. Hay otro autor que me encanta, que es Eric Fromm, que tiene un libro. Hostia, sí, yo de pequeñito bueno. leía El arte de amar. El arte de y amar. Me lo llevaba al tren y empecé a flipar ahí de jovencito con los colegas. Pues es uno de sus grandes clásicos. Tiene otro que es El miedo a la libertad. Muy bueno. Que Byung-Chul Han yo creo que le ha copiado muchas cosas a Eric Fromm, sobre todo de ese libro. Y hay una frase ahí que dice, nos preguntamos, parece mucho que la pregunta es cómo conseguir eso que yo quiero, ¿no? La sociedad está preguntándose, ¿cómo consigo todas esas cosas que yo quiero? Y lo que se tendría que preguntar es, ¿realmente quiero esto? O sea, y ahí es donde tendría que estar el trabajo, en averiguar qué es lo que quieres, porque es que no es nada fácil, ¿no? Y esa es una de las preguntas incómodas que a veces hago por la newsletter, ¿no? O sea, llevo a la gente a pensar, ¿esto que estás viviendo es lo que quieres, de verdad? Es que es lo que has empezado el podcast mencionando esto. Es decir, exacto. Se nos ha vendido un ideal de éxito y mucha gente ha fracasado consiguiendo esa familia, esa casa con jardín, esos coches premium y esos viajes y dicen, vale, tengo 45 tacos, me he reventado la vida y soy un infeliz. Y tengo todo esto. Eso es. Entonces, a lo mejor es un tema de lo que decía Omar. Pregunto a un psiquiatra, eso me gusta. ¿Podría ser que el burnout no tuviese sentido, ni tan siquiera fuese posible, si te conectas con tu esencia y con tu pasión y con tus talentos? Porque yo me he encontrado a mí mismo conectado con lo que he venido a hacer en el mundo y me he puesto a currar como un loco y no tan solo no aparece un cansancio, sino que es como que o sea, no necesitas nada más excepto seguir haciendo lo que estás haciendo. O sea, no existe burnout. Y desde fuera se puede ver como, no sé, mi madre o mi pareja o cualquier persona puede decir, hostia, Uri, hostia, vas a full y tal. Y tú dices, no, es que estoy apasionado. Sí. A ver, esto es muy buena pregunta. A nivel científico se ha estudiado, de hecho, y se ha visto que la vocación, ¿no? O que verle mucho sentido a tu trabajo protege contra el burnout. Vale. Y lo contrario es cierto también. La gente que no le ve ningún sentido a su trabajo, que lo que hemos hablado antes, no está conectada, pues está en mayor riesgo de burnout. Pero yo pienso que esto tiene un límite, ¿no? Y un ejemplo muy bueno de esto, de nuevo, son los profesionales sanitarios. Los médicos no son muy vocacionales, pero llega un punto que se acaban quemando. Y eso que son profesiones súper vocacionales. Como pasó en la pandemia del COVID, que ahí yo tuve que atender a muchísimos sanitarios que estaban ya no quemados, sino traumatizados, ¿no? O sea, era una barbaridad. Entonces, tiene un límite. Que también al final, ¿este límite cuál es? Pues es tu cuerpo, ¿no? O sea, que si tú estás trabajando 20 horas al día, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo un poco exagerado, pero dices, no, estoy a full con mi trabajo, duermo menos, hago menos deporte, me dedico menos tiempo a mí mismo, a cuidarme, mis relaciones, te vas a quemar. Porque eso es otra de las causas que lleva al burnout, la falta de autocuidado. Entonces, por mucho que te encante tu trabajo, y esto lo he visto una y otra vez, gente que le encantaba su trabajo, que estaba full, pues eso, con su empresa o con su puesto, lo que sea, pero llega un momento que eso empieza a bajar, empieza a dejar de gustarles porque te empiezas a vaciar, ¿no? Tu propio cuerpo te empieza a decir, te estás pasando. Bueno, o sea, ese es el ciclo del burnout, ¿no? Pues empiezas a desconectarte mentalmente, tu cuerpo se empieza a agotar y tal. Entonces, efectivamente, es un protector y es muy bueno buscarlo, pero siempre hay que respetar las reglas del juego, que son las que son, ¿no? Y hay un tema melonazo también, que lo que decías, no es importante tener ese propósito,
Pero el burnout, ahora estamos hablando del burnout hacia uno mismo, lo que sucede en el burnout en nuestro ambiente. Es decir, por mucho yo me sienta a tope, con ganas, tal, pero todos hemos visto familias que se rompen, relaciones con hijos que van a peor. Claro. A mí me ha pasado, porque mi papá tenía que trabajar mucho y muchas horas y viajar mucho. Entonces, yo lo he vivido como niño. Entonces, ¿el burnout es solo hacia uno mismo o también hay un burnout del ambiente, la familia, amigos y todo lo que nos rodea por culpa del exceso de trabajo y demás? Claro. O igual eso es otro concepto, no lo sé. Sí, al final yo creo que esto entra dentro de lo que digo, ¿no? Que el burnout no se va a quedar solo en tu oficina. Es que luego, pues eso, si estás trabajando 12 horas al día, es que eso inevitablemente va a afectar a cómo son tus relaciones. Aunque tú te sientas bien. Aunque tú te sientas bien, claro. A ver, que yo ahí entramos ya un poco en esta idea de qué es el éxito, ¿no? Puede que haya gente, y creo que esto también va por etapas, ¿vale? Que en una etapa de su vida diga, oye, yo estoy a full trabajo, me encanta, estoy creando cosas, estoy en lo que tengo que estar y por ese motivo, pues no que sé, a lo mejor no voy a tener pareja o voy a tener relaciones más esporádicas, no puedo tener un proyecto de crear una familia. Yo entiendo que eso puede estar bien, o sea, que es una decisión personal en una etapa de tu vida y que puedes ser feliz así y conectar con tu éxito. Pero con cuidado, ¿no? Porque ahí hay a veces una parte incluso de adicción al trabajo, que esto me ha pasado también con personas a las que he ayudado a salir del burnout, que llegan a los 50 años y de repente el trabajo les va mal, después de toda una vida de éxito profesional, y dicen, vale, es que ahora no tengo nada más en mi vida, porque solo he hecho esto, ¿no? Entonces ahí entra el concepto de no poner todos los huevos en la misma cesta, como pasa en el mundo de las inversiones, ¿no? Como inviertas toda tu vida a una sola carta, como esa carta vaya mal en algún momento, pues estás fastidiado, ¿no? Y además que creo que te pierdes cosas de la vida, o sea, simplemente por eso, ¿no? O sea, te pierdes, pues no sé, pues crear una familia o viajar. Esto también me lo han dicho, ¿no? Personas, ¿no? Como esto fue un arquitecto hace poco, ¿no? Que me dijo, es que llevo 20 años trabajando, ya está, ¿no? O sea, se había metido en esa espiral, pues de trabajar para su estudio y de ser el mejor y tal. Y cuando empezó a salir un poco de ahí, de la caverna, trabajando conmigo, pues me dijo una frase que también se me quedó muy marcada y me dijo, es que quiero volver a ver el mundo, ¿no? Porque a él antes le gustaba mucho viajar y sé que hay lugares increíbles ahí esperándome y tal. Y yo he estado aquí 20 años delante de un ordenador trabajando, ¿no? Y ya está. Que, pues eso, puede estar bien una época, pero hay que tener mucho cuidado, porque al final, pues la vida es corta. Y bueno, no sé si es corta, pero solo tenemos una. Entonces, aprovechala en lo que crees que merezca la pena más, ¿no? Y volviendo a lo de antes, que se ha quedado abierto el tema del... Sí, creo que el tema del dormir es un melonazo. Porque, como dije en algún podcast, yo pensaba que tenía problemas para dormir. Yo pensaba. Y no tenía problemas para dormir. Lo que necesitaba era reconectar con una parte de mí que me hacía sentir pues coherente o incoherente en base a lo que estaba viviendo, ¿no? ¿Y cuál es tu punto de vista? ¿Tú ves personas con muchos problemas para dormir hoy en día? Muchísimos, bueno, total. A ver, es que el insomnio es un problema, es un síntoma, ¿vale? El insomnio no es una enfermedad como tal. Bueno, a ver, hay insomnios genéticos muy raros que sí, ¿no? Pueden ser la enfermedad en sí misma. Pero el insomnio es un síntoma de algo, siempre, ¿no? Es como la ansiedad o la depresión o sea, tantos problemas y pasa mucho en psiquiatría que se les considera enfermedades, realmente son síntomas de algo que hay debajo. Y claro, esto no todos los psiquiatras lo van a decir así, ¿no? Pero bueno, es lo que he visto, es lo que he experimentado. Y el insomnio, sin duda. En el burnout se ve muchísimo insomnio, pero no es porque la gente tenga ese problema, es que viene del estrés acumulado que tienen y, como tú has dicho antes, que su mente, su cuerpo está en modo supervivencia y no les va a permitir desconectar por la noche porque su mente está pensando, ahora va a venir un león y nos va a comer a toda la tribu, ¿no? Entonces no pueden descansar bien por ese exceso constante de estrés. Entonces, bueno, en el burnout es muy típico el insomnio que llamamos de despertar precoz, o sea, que la gente, como está agotada
muchas veces no tiene problemas para dormir, otras sí, pero muchas veces no, porque llega agotada a la cama y a las 3, 4 de la mañana se despierta y empieza a dar vueltas a la cabeza, a lo que tiene que hacer, a mi jefe me ha dicho, no sé qué, y ya les cuesta mucho dormirse, ¿no? Eso me pasó a mí durante la época esta de burnout, que a mí encima me pasaba que yo estaba agotado, me costaba dormirme y encima luego me despertaba, pues eso, a las 4 de la mañana, que era una tortura, ¿no? Porque decías, es que me despierto y encima no me despierto ya con energía. Es que estoy agotado, pero es que mi mente no quiere dormir, ¿no? ¿A qué te dedicas? Sí, iba a hacer la misma pregunta. Dale. En este momento, ¿qué estabas haciendo? En esa época. Sí. Bueno, ahí... Mira, yo tuve 2 crisis de burnout más... O sea, las más... Realmente tuve 3. Mira, la primera os la cuento porque es curiosa. Fue en la universidad, estudiando medicina, que yo ahí me daba cuenta de que yo no conectaba con el estilo... O sea, no me daba cuenta, eso lo veo ahora, ¿no? Pero ahí lo que yo me pasaba es que decía, yo llego aquí a esta carrera y a mí esto no me conecta nada, o sea, no me genera ilusión, creo que me he equivocado, ¿no? O sea, estuve años pensando, yo creo que no tengo que ser médico, no sé qué. Y encima es una carrera larga Y es una difícil, carrera larga, ¿no? O sea, sí. No es aquello que, bueno, voy tirando. O sea. Total. Pero ya en los últimos años, un mentor que conocí, que fue, pues, era un profesor que daba una asignatura que era arqueología de la medicina, pues a él era de los pocos que te ayudaba a entender la historia de la medicina y de dónde venía, pues el arte de, a través del conocimiento, ayudar a las personas. Y yo ahí dije, coño, es que esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? O sea, esa parte de conexión más humana. Y me lo tuvo que desvelar un profesor que era arqueólogo, que ni siquiera era médico, ¿no? Y ahí lo que dije fue como, no es que yo esté quemado, es que esté desconectado de la carrera porque yo no valga para la carrera, sino porque esta carrera está mal planteada. O sea, está planteada como un acúmulo de conocimientos científicos, encima muchos desactualizados, pero bueno, que te los meten ahí como con calzador y el paciente, la persona, no está por ningún lado. Es que era así, o sea, era así. O sea, había excepciones, pero era así, ¿no? Y yo ahí tuve un burnout mucho de desconexión vocacional, pero bueno, luego ya me reconecté porque me di cuenta, ¿no? O sea que no simpatizas mucho en cómo está planteada la carrera de medicina. No, para nada, vamos. De hecho, ahí en esa época, con el decano de aquella época de mi facultad, que era la Universidad Autónoma de Madrid, pues estuve hablando con él y tal, y organizamos como un manifiesto sobre la vocación médica y montamos unas jornadas sobre la vocación médica como para ayudar a los estudiantes a trabajar un poco la parte más humana de la medicina, pero que estaba muy perdida, ¿no? Esto también, claro, son estructuras muy... que es muy difícil cambiar el plan de estudios de medicina de la autónoma, por ejemplo, porque eso lleva ahí años y hasta que eso se cambie pues va a tardar mucho. Pero bueno, esto que digo yo lo dicen muchos médicos, ¿no? Hoy en día, que está muy deshumanizada. Y por eso yo ahí estuve quemado, más en un sentido vocacional, de falta de sentido, pero me afectó. Y luego ya tuve otra gran crisis, fue trabajando en la sanidad pública, que eso fue un burnout más estándar de hacer guardias por las noches, salías de la guardia y ponte a escribir un artículo científico, no librar las guardias, muchísimos pacientes, la frustración de no tener recursos suficientes para ayudar a la gente como tú sabías que se podía ayudar, ¿no? Encima yo en esa época ya me estaba formando como psicoterapeuta y ya era peor aún porque era como, a ver, lo que necesita la gente es hablar, es un espacio y nos ahorraríamos muchas pastillas aquí, pero pues no lo hay, entonces bueno, eso me frustraba más aún. Y ahí de mis compañeros médicos te diría que estábamos quemados todos, o sea, era muy difícil encontrar a un médico que no estuviera quemado, que no tuviera síntomas. Y entonces yo, después de esa crisis que fue importante y que, mira, ahí tengo un recuerdo muy, muy potente, que es, a mí me encanta la montaña. Creo que no lo hemos dicho, lo de que vivo, no, creo que no, que vivo en los Pirineos, que me fui de Madrid. Quiero que nos cuentes cómo después, Vale. cómo te vas de la ciudad y te vas a vivir al monte y todo eso. Genial. Bueno, pues yo en esa época, a mí me ha encantado, desde siempre, me ha encantado la montaña y me acuerdo ahí, cuando estaba trabajando en la sanidad pública, que estaba muy quemado, de hacer un viaje con amigos a la Sierra de Gredos, pues a dormir ahí en tienda de campaña, en refugios, tal. Bueno, un viaje espectacular, que estaba más nevado, de estos que yo normalmente conectaba muchísimo con esos viajes.
Bueno, pues a ese viaje fui después de lo que llamábamos en medicina un triplete de guardias, que es que hice 3 guardias seguidas. ¿Qué dices? O sea, 24 horas de trabajo, ni siquiera 24 de descanso. Sí, bueno, más o menos 24 de trabajo, 24 de descanso, 24 de trabajo, 24 de descanso y 24 de trabajo. Así. Entonces, claro, llegué hecho pues papilla. Y una de las cosas que sucede con el burnout es que desconectas de la vida, o sea, no puedes disfrutar de las cosas. Que esto no lo hemos hablado mucho, pero claro, al final todo esto que hemos dicho del éxito y tal, y esta idea que me dijo aquel directivo, ¿no? De qué me sirve el éxito si cuando llego estoy roto, es un poco lo que me pasó a mí. Yo había hecho mis 3 guardias, me voy de viaje a la montaña y no conecto nada con ese viaje. O sea, estaba como si fuera una piedra. Y claro, fue un momento de mucha reflexión porque dije, yo no quiero vivir esta vida, porque trabajo y luego no puedo conectar con la vida, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Y bueno, eso fue una de las cosas que me llevó a decidir salir de la sanidad pública y emprender por mi cuenta y montarme mi propia consulta para poder atender a los pacientes al ritmo que yo quería, con mi tiempo, no hacer guardias, eso una de las grandes claves, porque era totalmente insano eso. Pregunta, ¿por qué te metiste en la pública directamente? ¿Es algo que hacéis porque os lo recomiendan o es lo que por defecto se hace? Es lo que se hace por defecto, sí. Vale. O sea, a ti... Porque a mí me mola la idea o sea, yo si tuviera la suerte de haber sido médico, por ejemplo, diría, joder, tengo el título, ¿no? Ya Sí. puedo hablar de salud y tal, me monto un tinglao y ayudo a la gente ahí. Claro. 2 horas con el paciente, les cobro un high ticket, pero les trato mentalidad, espiritualidad y Eso. nutrición y suples, lo que haga falta, pero Claro. bien. Claro, eso es. Pues, ¿por qué? Porque la gente... A ver, a los médicos desde pequeñitos nos venden que el éxito es ser un gran médico en un gran hospital, en una gran ciudad. Esa es la idea del éxito. Entonces, todos van enfilados hacia eso y salirte del rebaño no es fácil porque la gente tiene mucho miedo en medicina. No sé por qué, realmente, porque hay mucho trabajo, pero bueno, eso es hacia donde es lo que suele suceder. Y es por donde yo iba encaminado, pero claro, yo ya desde la carrera ya iba diciendo a mí esto no me gusta, no es lo mío, tal, bueno, y al final realmente bastante rápido salía al mundo de montarme mi consulta, y trabajar como a mí me apetecía y tal. Y curiosamente ahí me vino mi crisis de burnout más fuerte. ¿Por qué? Porque, claro, fue un poco... O sea, la parte esa más vocacional, como lo que hablábamos antes, la tenía bien, porque hacía lo que yo quería como yo quería, pero de repente me metí en un mundo del autónomo que era una locura para mí, ¿no? Impuestos, conseguir clientes, consulta, horarios, gestionar... Pagar alquiler, claro. Gestionar citas, tal. Entonces, luego me valoraba muy poco y cobraba muy poco. Tú has dicho high ticket, pues no, yo cobraba poco. ¿Y qué pasa? Que en pocos meses... Y paréntesis, high ticket para ayudar bien al cliente. Claro. Porque aquí los españolitos pensamos mucho en el high ticket como que, me quiere sacar el dinero, el dinero pensamos que es malo porque todos somos pobres de mente, o casi todos, ¿no? Sí. Pero en realidad es que yo si voy a un profesional, ojalá me cobre mucho. Claro. Porque me va a dar valor de verdad. O sea, si yo estoy pensando en que voy al psiquiatra a ver si me cobra 60 eurillos de mierda... Claro. Pues que yo tengo un problema. Y tú, como psiquiatra, si no me pones el listón un poco más alto, total, creo que no lo estuvieras. Y tenemos la suerte de estar en un mercado libre donde si el profesional pide un high ticket y el servicio es una mierda, no va a tener clientes. Exacto. Es decir, totalmente. Que mucha gente piensa, sí, claro, pero muchos se pueden aprovechar de la situación y digo, no, es que si no vuelves. Claro, y si no vuelves, no tienes funciona. clientes. Es decir, Sí. tenemos la suerte de oferta-demanda, ¿no? Hoy en día. Los Ferraris valen mucho porque lo valen. Claro, cada cosa tiene el precio Espabila. Que tiene. Que si no habría. Claro, sí. No tendría recorrido, ¿no? Justo cobraba yo 60 euros en aquella época por hora. Es la tarifa del terapeuta que piensa en pequeño. Es que me ha pasado igual a mí, ¿eh? Sí. Pues, entonces, claro, ¿qué me pasó? Que en 5 meses tenía la agenda llena, no ganaba bien para vivir en una ciudad como Madrid y ya no tenía margen de maniobra, tenía que estar gestionando yo todo porque no tenía dinero, pues, yo qué sé, para apoyarme en un asistente o tal. Y justo vino la pandemia, ¿sabes? Fue esa época. Y entonces, pues ahí yo reventé. O sea, encima porque se me ocurrió la feliz idea durante la pandemia de decir, bueno, como voy a estar aquí encerrado en mi casa,
pues voy a trabajar más todavía, porque no tengo nada más que hacer. Y fue brutal. Entonces, al mes más o menos, me dio una hernia lumbar. Hostia. Me quedé sin poder andar un mes entero. O sea, podía andar 30 pasos. Hostia, zona lumbar es típico, lo hablamos, Heavy, nos ha pasado ¿eh? igual, es típico cuando estás cargando demasiado, ¿eh? Sí, eso es. Es curioso cómo el cuerpo somatiza Total. la emoción de esa manera. ¿eh? Brutal. Las hernias son casi siempre emocionales. Sí, Es muy fuerte, sí. Muy, muy, muy fuerte. Y bueno, pues tenía todos los síntomas que os he descrito, prácticamente los tenía todos. Agotamiento mental, tenía una neblina mental brutal, ¿no? O sea, me costaba concentrarme, me quedaba dormido por las tardes, pero luego por la noche tenía ese insomnio horrible, fatal. Vamos, fue mi mayor crisis de burnout con diferencia, e incluso tuve síntomas depresivos y mucha desconexión espiritual, ¿no? Yo siempre he sido una persona que busca mucho como el sentido de las cosas y sentirme lleno y tal, y ahí lo veía todo negrísimo, ¿no? Era como, qué mal. Y bueno, yo era psiquiatra y decía, ¿qué me está pasando, no? Pero bueno, a la vez eso no me sirvió de nada para no llegar ahí. ¿Te medicaste? No. Porque como Bueno, psiquiatra conoces sí. las herramientas. Sí, sí, estuve a punto de tomar, o sea, me lo planteé mucho, tomar algún antidepresivo, porque decía, joder, es que sé que, porque yo lo veía a mis pacientes, ¿no? Ayuda, En plan, claro. Claro, yo sé que si me tomo esto, pero joder, yo también a la vez soy muy de intentar evitar las pastillas lo más posible con mis pacientes también, ¿no? O sea, es como si tú puedes salir de esto tú solo, mejor, porque vas a aprender más por el camino, ¿no? Más o menos, esto es una simplificación, pero esa es la idea, ¿no? Y yo veía como, a ver, yo puedo salir de esto solo, ¿no? O sea, yo nunca he estado deprimido, no he tenido nada de esto. Sé que esto es algo que viene de mi vida, ¿no? Tomé alguna pastilla para dormir por la noche y tal, eso sí, pero intentaba igual lo mínimo posible. Y ahí sí que fue un momento que, o sea, ya empecé a salir de eso y dije, no puede ser que yo esté ayudando a la gente a vivir mejor, a vivir más conectada y tal, y que yo me haga esto a mí mismo, ¿no? Y ahí sí que ya tuve un cambio de chip muy bestia y, por ejemplo, ahí empecé a entrenar, que antes, a ver, hacía deporte, pues me gustaba la montaña y tal, pero no entrenaba, ¿no? A diario. Gracias a la hernia, pues dije, oye, tengo que fortalecer core, tal, pues ya contraté a un entrenador personal y ya me metí en ese mundo, ¿no? Y claro, eso también fue un antes y un después, ¿no? En mi vida a nivel de salud física. Y empecé a ser mucho más consciente de todo esto. Entendí lo que era el burnout, porque es que eso es otro problema que a los sanitarios no nos explican qué es el burnout. O sea, es como porque, claro, como también los propios sanitarios están muy quemados, entonces yo creo que eso es un mecanismo de defensa. Y ahí empecé yo a salir, a trabajarlo mucho más en mí mismo, a ayudar a otras personas con burnout poco a poco, al principio sobre todo sanitarios, luego ya pues me abría a más perfiles. Y un tiempo después, pero esto ya fue un par de años después, ahí decidí irme de Madrid e irme a vivir ahí al Valle de Benasque, a los Pirineos. ¿Era una idea que te rondaba por la cabeza o fue de golpe, en plan, me piro? Me rondaba, o sea, me llevaba desde la pandemia, yo ya lo estaba pensando. Eso pasó mucho, ¿eh? A raíz de lo que pasó en 2020, Total. mucha gente se ha ido a la periferia. Es como que, ¿no? Hay Sí, ahora... Sí, claro. Cada vez la gente desconfía Bueno, lo más de tuyo las no es ciudades. periferia, ¿eh? Lo tuyo Lo mío es donde viven aislamiento. las cabras. Tú estás como yo, que estás ahí jodido en el fuego y Sí, si sí. quieres calor humano hay que moverse porque... Exacto, sí, sí. Con la chimenea, tal. Sí, sí. Como te falten huevos en la nevera, jodido, ¿eh? No comes huevos ese No, día, ese ¿no? día cerveza. Claro. Eso le pasa a Uri, cerveza. Ya está. De hecho, es la primera vez en mi vida que me he planteado en invierno decir, coño, si cae una nevada de 3 metros de nieve aquí, mejor tengo que tener comida en casa porque no sé qué va a pasar, ¿no? Que luego no es tan así porque pasa el quitanieves y tal. O sea, lo tienen gestionado, ¿no? En esos pueblos. Pero bueno, es un nivel de aislamiento que para un madrileño es bastante loco, ¿sabes? En esos pueblos, perdona, lo quiero vincular. Es que había apuntado la importancia que tenía el médico del pueblo. Ajá. Antes, ¿no? Que hablábamos de la ¿se llama? Despersonalización, ¿no? Un poquito Sí, la de deshumanización. deshumanización esta, de él lo comenta. la medicina hoy en día, ¿no? Antes los médicos del pueblo conocían a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, de dónde venías, las Claro. enfermedades, los patrones que traías, hablaban contigo, se pasaban rato.
En pueblos así, como donde vives tú, no existe esa figura ya, ¿no? ¿Tampoco? ¿O sí? Bueno, sí, claro. Que es que la figura típica del médico que va a caballo ahí por los pueblos y sí, tal, no, eso claro. no. Pero sí hay un médico, porque hay en el... O sea, sigue habiendo un médico en el pueblo. Hay uno. Vale. O sea, claro, es que más que pueblo, ahí hablamos de El Valle, ¿no? Porque El Valle está Benasque, que es el pueblo grande, y otro pueblo que es Castejón, y luego hay muchos mini pueblos. Pero entonces el Valle en sí es como la ciudad, digamos, o el pueblo grande, y los pueblos son como barrios del pueblo. Entonces el médico, pues ahí en Benasque, en Castejón, y sí que son una figura mucho más cercana a esa idea del médico antiguo, ¿no? Porque al final, como la cantidad de población que atienden pues es poca, Claro. puede tener ese vínculo, ¿no? Y esa relación, y eso pasa pues también con la farmacéutica o con la de la frutería o con el barbero, ¿no? El barbero Claro. es una entidad social muy importante. Y ¿no? es un sanador, porque al final dejas ir, que es lo que decías Sí, antes. sí, sí, sí. Que es muy fácil el atajo de la pastillita, pero la mayor parte de los problemas es dejar ir ese conflicto interno, ¿no? Y tener a alguien con quien hablar, con quien compartir, con quien... Sí. Joder, cambia mucho, ¿eh? Eso, una cosa te quería preguntar. El atajo, que hoy en día... Siempre... Yo chiquitito sí que tuve alguna fase depresiva, ¿no? ¿Tomaste algo también? Sí, yo fui a psiquiatra. Y el psiquiatra era... ¿Qué tomaste? Porque él lo conocerá seguro. No me acuerdo de nada. No sé, era un antidepresivo, pero Bueno, sí. lo que sí Pero que funcionaba, ¿eh? Sí, claro, te hace magia, ¿no? Hostia. O sea, de repente, bueno, pues las hormonas cambian, ¿no? Bueno, y hay una puntualización. A ti te funcionó, pero mucha gente con burnout no les sirve de nada, los antidepresivos, porque, claro, no viene tanto de ahí el problema, ¿no? O les sirven unos meses, luego se lo dejan de tomar y como siguen en el mismo ritmo de vida antinatural, pues claro, vuelven, ¿no? O sea, Eso es lo que me refiero, que al final es un atajo, Claro. pero que es como un velo que pones delante. Es un parche, velo que exacto. parece que la realidad sea un poquito más suave, pero cuando te quitan ese velo la realidad sigue siendo la misma. Entonces, si no has hecho el trabajo interno o el trabajo o has mirado a los ojos del conflicto, por mucho que creas que lo has superado, no lo has superado. Entonces, esa es una parte, supongo, que la psiquiatría está siempre muy relacionada, ¿no? Con esa parte de la pastilla o de la medicación, ¿no? Exacto. Es fácil, ¿no? Darlo. Sí, eso es. Esto justo el otro día en este email diario que envío en la newsletter, hablaba de este tema justo. Y no pasa solo en la psiquiatría, sino en la medicina en general, ¿no? Y esto pues lo sabéis vosotros, ¿no? O sea que al final pues tienes el colesterol alto, pues ¿cuál es la respuesta de la medicina ahora occidental? Pues una estatina, ¿no? Una pastilla. Tienes el ánimo bajo, ¿cuál es la respuesta del médico? Un antidepresivo. A veces esto no es porque el médico... Tengo una amiga, por ejemplo, que es endocrinóloga, que trabaja en La Paz, que es pues, uno de los grandes hospitales de Madrid, ahí, con personas con obesidad. Y ella, pues claro, me dice, a ver, yo sé lo que tienen que hacer para perder peso, para solucionar este problema, pero a veces no tengo tiempo, no tengo energía para dialogar con una persona, para ayudarle con este tema, y al final pues es más fácil pastilla, ¿sabes? Entonces, no es porque el médico sea una persona malvada o ignorante que no sabe, es que también el sistema le lleva a utilizar pastillas y ya está, porque es lo más rápido. Pero él no está solucionando el problema real, ¿no? Y en psiquiatría esto está pasando ahora muchísimo, ¿no? O sea que la gente, como los recursos que hay en el sistema sanitario son poco tiempo y mucha pastilla, que a veces las pastillas además son carísimas y le cuestan mucho dinero al sistema sanitario, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues es lo que acaban haciendo, ¿no? Y claro, eso es un poco lo que yo buscaba, era crear un modelo de trabajo diferente, que es lo que he hecho, ¿no? Sobre todo con el programa así más grande que tengo para el burnout, pues atacamos este problema desde muchas áreas diferentes y funciona, que es una maravilla, ¿no? Y la gente me lo dice, ¿no? Como es que yo he ido a médicos, a psiquiatras, a terapeutas incluso, llevo años con esto y hasta que no he hecho lo que tú me has propuesto, no me había funcionado nada, ¿no? Que bueno, también a veces es suerte, no voy a decir que todo sea mérito de la fórmula, pero al final si haces algo integral, pues es que va a funcionar mucho mejor. O sea, es que eso está claro. Bueno, al final si pones el propósito, lo que decimos siempre, tú da el primer paso, poner el propósito y la vida te va a asistir, Claro. ¿no? Si tú no das ni ese propósito de quiero cambiar algo, coño, hostia. Aquí hay un punto que también relaciono muchísimo en esta
sociedad tan dual, ¿no? O de extremos, donde para compensar aquello que nos hace daño vamos a lo contrario y vamos a un entretenimiento completamente vacío y, por ejemplo, momentos de muchísima televisión, videojuegos, tal, ¿no? ¿Eso es escapar? ¿Crees que es escapar? Porque gran parte de mi felicidad, digamos, o una etapa en la cual he conectado muchísimo más con una paz interior, ha venido desde el punto de la no necesidad de ese entretenimiento vacío, ¿no? O sea, poder estar en silencio observando a mi hijo jugar o a mis 2 gatitos en casa. Y ese es un entretenimiento de vida donde realmente me llena, ¿no? No estar delante de una televisión ahí 3 horas sin hacer nada Entonces, ¿qué opinas al respecto? Sí. A ver, es que está todo muy bien montado. O sea, para que la gente trabaje, se queme, y como cuando tú te quemas, te estresas, tu cerebro se vuelve mucho más incapaz de conectar con las cosas sencillas, o se vuelve mucho más incapaz de hacer silencio, pues ahí están los grandes entretenimientos de dopamina que tenemos ahora, ¿no? Pues las redes sociales, una serie, y porque la gente está cada vez más incapacitada para disfrutar la vida de una forma más sencilla. O sea, esto que estabas diciendo, que me parecen súper buenos ejemplos, ¿no? Ver a mis gatitos jugar. Claro, para mucha gente eso es una pérdida de tiempo. Claro. Y te digan, no, pues mejor ve una serie que, yo qué sé, te cuentan una historia, aprendes cosas, lo que sea, ¿no? O sigue trabajando. Y no es tan sencillo darte cuenta de la felicidad sencilla que hay en estar mirando algo, ¿sabes? Mirar un árbol o mirar las montañas. Es que eso. Y el propio estrés te incapacita para conectar. Es que eso también es muy importante, ¿no? De hecho, me estoy acordando de en esa época en el hospital que estaba súper estresado, que estábamos todos quemadísimos, que tenía una amiga médico también, que me decía, joder, es que el sábado me vi 6 capítulos de una serie, ¿sabes? Y yo decía, joder, o sea, para mí en esa época yo era incapaz de hacer eso, ¿no? Pero decía, ¿cómo tienes que estar a nivel mental para, a ver, que no digo que un día digas, pues me voy a hacer una maratón, vale, pero es que esto lo hacía con mucha frecuencia, eso no era un día puntual, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que estar tu cerebro para necesitar como esa droga, ¿no? Eso que te tenga, para llenar ese vacío, intentando llenarlo con series o con cosas que al final es que no te llevan a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, yo con el tema series o incluso videojuegos, yo tengo ahí como un poco de conflicto, ¿no? Porque me parece que son obras de arte al final, bueno, sobre todo los que están bien hechos, pero a la vez pues son muy adictivos. Entonces, bueno, yo pienso que los puedes usar y disfrutarlos, y yo de vez en cuando lo hago, pero con cuidado, porque es muy fácil que te ocupen la mente y que te bloqueen mucho para conectar de otras maneras, ¿no? Bueno, lo que decían las abuelas toda la vida, ¿no? Ser comedido. O sea, al final es, pues no te pases, es como con todo. Total. Pues no te vas a comer una olla de fabada. Sí, te vas a comer un platito o te vas a comer... Al final, yo esta mañana lo hablaba con un amigo que estábamos, los dos hemos coincidido en el café, y los dos hace un tiempo, pues empezamos ya hace años una dieta más cetogénica y demás, ¿no? Y ha llegado y yo me estaba comiendo un croissant de mantequilla. Y me ha mirado, lo he mirado y digo... Últimamente vas suelto, ¿eh? Sueltísimo, pero porque al final me he dado cuenta de que el control de la vida lo que crea es un burnout a nivel de otras cosas. Pues no solo a nivel de trabajo, a nivel de dietas, eso es otro melonazo. Comentabas al principio de la entrevista, que no sé si era fuera de cámara o grabando, que te habías movido de Madrid a Benasque, al Valle de Benasque. Exacto. Y no sé si creo que coincidió con ese periodo, comentabas, el parón que tuvimos, ¿no? Claro, fue un poquito después que... O sea, ahí tuve mi crisis de burnout, y ya un par de años después más o menos, que ya hice mucho trabajo personal y mucho cambio de chip, ahí en esos 2 años yo ya sabía que me quería ir de Madrid, o que era un deseo que estaba ahí. Aprovechando el paso al mundo del teletrabajo online generalizado, yo eso ya lo fui preparando, ¿no? Y dije, vale, pues voy a pasar todo a online, poco a poco, tal. Y así, si en algún momento me quiero ir de Madrid, pues tengo bastante camino hecho. Y entonces cuando me fui, a veces da la sensación de que me fui porque estaba quemado.
pero realmente ya no estaba en burnout, afortunadamente, pero eso fue más un cambio de vida, bueno, personal, ¿no? O sea, un deseo, una necesidad. Y perdona, ¿tú sí. siempre has vivido en Madrid? Sí, bueno, he vivido 4 meses por aquí, 4 meses por allá, pero la mayor parte del tiempo en Madrid. O sea, Pero bueno. tus recuerdos principales son de la gran ciudad. Mis recuerdos principales son de la gran ciudad. Esto es un detalle importante, porque Sí. o sea, no es lo mismo, ¿no? Claro. Irte de un pueblo a una zona más rural o de un pueblo a otro pueblo que Sí. irte de Barcelona o de Madrid a donde estás tú ahora, que es como... Exacto. Y no pensaste en un punto intermedio. Dijiste, me voy a donde perdimos la... Ahí fue, mira, mi pensamiento fue, yo llevaba tiempo queriendo irme de Madrid, como ya tenía mucho teletrabajo, me podía ir a donde me diera la gana. Lo acababa de dejar con una pareja. Entonces, Vale, o sea, he empezado independencia con el trabajo y Independencia. rotura Exacto. that's the moment. Exacto. Entonces yo la pregunta que me hice fue, a ver, Carlos, ¿tú dónde quieres vivir? O sea, ¿dónde sería para ti el lugar de tus sueños? Y lo curioso es que no lo sabía. O sea, la respuesta es que no lo sé. O sea, yo sabía montaña seguro, porque la montaña, ya os digo que en mi vida ha sido muy importante y desde los 20 años que hice mi primera ruta así de 7 días por los Pirineos, ya me enamoré y fue como, va. Y fue una experiencia muy profunda además. Entonces yo sabía que quería ir cerca de la montaña, quería disfrutar más de esa realidad y más naturaleza también, porque Madrid me asfixiaba a nivel de ruidos, de estrés, de opciones, de toda la gente que, a ver, esto es un poco raro o duro, pero al final tenía toda la gente de toda mi vida en la misma ciudad. Entonces, claro, podías llenar todos los días de planes y de cosas que te proponía la gente, ¿no? Y tal. Y yo estaba en un momento que era como, a verme, es que quiero a mi gente, pero es que esto no es lo que quiero ahora. O sea, necesito espacio, ¿no? Y bueno, y ahí me puse a buscar. Entonces, pues fui un poco viajando, viendo opciones, tal. Y ya al final fui por los Pirineos, que era una de las opciones importantes. Y allí conocí a un madrileño que vivía en otro valle, en el Valle de Tena. Y me contó un poco su vida, en plan, mira, yo en invierno me levanto, me voy a esquiar, luego trabajo por la tarde. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Me voy a un valle de estos. Y ya al final, bueno, encontrar casa en un valle de estos con estación de esquí no es tan fácil porque como al final son muy turísticos, hay muchos pisos que están dedicados al alquiler turístico, entonces no salen tantas cosas. Y ya al final conocí a una persona que vivía en el Valle de Benasque que me llamó un día y me dijo, oye, ha salido un piso aquí, está súper bien, tal, si quieres se lo digo al casero. Y ya yo le llamé al casero, yo quiero ese piso, por favor, te pago ya la reserva. Y el casero, tranquilo, en un mes, ven a verlo. Tal. O sea, yo, espíritu Claro, madrileño. miedo madrileño claro, no voy a perder, ¿no? Sí. Es que fue un choque cultural brutal, ¿no? Y bueno, ya, yo te quiero conocer. Tú ven aquí cuando puedas. Y yo, pero entonces va a desaparecer el piso. No, Qué fuerte que vivamos en esa realidad, Sí, ¿eh? sí. De locura. De locura. ¿Qué te frenaba a ti? Porque yo estoy en una situación similar que, curiosamente, voy a explicar una anécdota. El otro día estaba cenando y me regalaron un coche, tú lo sabes. Bueno, no me lo han regalado, pero me lo han regalado de palabra. Y era un coche que es un sueño para mí, es un Opel Frontera del 93. O sea, un 4x4, así, 4x4 clásico. old school. Y la vida, ahora que has dicho, tuve que visitar muchos lugares, como estoy en un proceso personal de búsqueda, de salir, yo ya vivo fuera de la ciudad, pero quiero dar un paso más allá. Creo que la vida ha puesto este coche para decirme, nene, vete de ruta, a verlo en persona. Claro, yo te dije, es una señal entre esto y lo del rack. Claro, entonces te quería preguntar, ¿qué te frenaba y qué tuviste que desbloquear allí? ¿Temas familiares, estar cerca de tus padres o no? Claro, yo tengo hijos, cosa que tú no tenías, pero bueno, sí, ¿qué otras cosas te frenaban a ti? Bueno, una parte muy importante era cosas que hemos hablado aquí además. Una es la idea del éxito, ¿no? Que era, oye, te vas de la capital de España, donde está el éxito económico, profesional, social, y te vas a un pueblo perdido en el que, pues eso, hay 4 cosas, nadie te va a conocer. O sea, esa idea, claro, a mí me habían estado entrenando toda la vida para ser médico en la gran ciudad y tal. Entonces, bueno, ahí estaba esa barrera, ¿no? De si me voy de Madrid me pierdo cosas, ¿no? Y curiosamente ha sido al revés. Gracias a que me he ido de Madrid he tenido el espacio mental y la paz y
la serenidad para tener la creatividad para crear lo que he creado en torno al burnout. O sea, eso no habría pasado si yo no me hubiera ido de Madrid. O sea, os digo que habría sido imposible, porque salir de ese estilo de vida viviendo allí, al menos, no digo que sea imposible para todo el mundo, pero para mí habría sido muy difícil, ¿no? Y eso es curioso, pero el irme, ¿no? El retirarme, ha hecho que de repente llegue a muchísima más gente. Y eso es muy bonito, la verdad. Wow. Sí, sí, sí. ¿Por qué pasó en esa transición? O sea, ¿hubo algo que hizo un clic en ti, que empezaste a compartir más por tener más tiempo? Pues, a ver, pasaron muchas cosas, pero una fue que a los meses de irme empecé a tener menos trabajo y ahí sí que se aplicó un poco esa desconexión presencial de la ciudad. Empecé a tener menos clientes y de hecho pues tuve ahí los meses que menos he ingresado de mi vida, ¿no? Desde que empecé a trabajar. Y ahí dije tengo que moverme y hacer algo, ¿no? Sí, la estoy liando, ¿no? La estoy liando, ¿no? Hay una necesidad biológica que, bueno, era muy bonito, ¿eh? Porque tenía muy poco dinero, pero tenía mucho tiempo y estaba en medio de las montañas y la naturaleza espectacular, ¿no? Entonces, o sea, era una dualidad de decir, joder, estoy súper bien, pero, hombre, hay una parte de mí que me está diciendo, busca un poquito más de seguridad, ¿no? Entonces ahí, pues el mundo online empecé a verlo más claro, tal, ¿no? Me surgieron cosas de gente que me ayudaba. También otra cosa que me influenció bastante fue que hice algún curso online pues sobre todo de temas de productividad y tal. Entonces veía gente ayudar a muchas personas gracias a lo online. Y esto va a sonar mal, pero luego veía gente hablando de cosas de psicología y de salud mental y demás, y decía, a ver, esta persona está llegando a miles de personas, yo sé mucho más que él, porque llevo haciendo esto toda la vida y lo he hecho de tú a tú y tal, y lo que pasa es que ni sé comunicar así, ni sé organizarme así, ni nada, ¿no? Entonces también hubo una parte que dije, joder, lo podrías hacer bien, ¿no? Y creo que tienes una misión ahí, ¿no? Y ya ahí pues empecé a moverme en este mundillo, ¿no? Pues a publicar, que sí, Instagram, qué tal. Lo de la newsletter empezó un poquito después, que al final es donde más he apostado. Y bueno, fue ya ahí pues lo típico, coincidencias de, no sé, ¿no? Pues que de repente alguien te escribe, te ofrece no sé qué, pues vale. Empezó todo a rodar. Yo me fui dando cuenta de que mi mensaje tenía mucho sentido y que la gente realmente decía, ojo, esto me ayuda y me conecta. Porque claro, tú al principio tienes un mensaje, pero no sabes si la gente lo va a escuchar, ¿no? Y ya pues empezó a rodar, ¿no? Y a funcionar. Y bueno, ahí también he tenido que aplicar mucho pues mis propias estrategias que yo enseño a la gente, porque ahí, cuando te metes en el mundo online, el trabajo es infinito. Ya, o sea, tú estás donde estés, pero puedes hacer millones de proyectos y de cosas y para mí es importante mantener el rumbo de... Me encanta mi trabajo, yo tengo un gen muy workahólico ahí, pero quiero seguir manteniendo una vida que sea la vida que yo quiero, ¿no? Eso creo que es lo que os decía antes. ¿Y la relación con tu familia y amigos y tal? Le iba a preguntar esto porque yo también estoy en medio del bosque y, a ver, no hay que tampoco engañarse. O sea, yo tengo mucha paz, tengo mucha calma, hay un montón de cosas buenas, pero también una parte que yo soy un tío sociable, extrovertido. Muy sociable, tú. Me gusta el contacto con la gente. Es verdad, es verdad. Y entonces hay momentos que digo, yo qué sé, a veces me he pasado un fin de semana ahí y digo, hostia, me apetece pillar el coche y venirme aquí donde vive Omar, que tampoco es la ciudad, pero está como a la periferia al lado, y ir a tomar una cerveza, charlar, conocer a alguien, ir a algún evento. Me gusta esa parte. ¿Tú eso cómo lo manejas? Vale, pues eso fue otra de las dificultades, ¿vale? Y, o sea, ahí muy conectado con lo de este síndrome salvador que os decía, ¿no? O sea, yo había una parte de mí que era como, joder, no puedo dejar aquí a mi gente, o sea, no puedo abandonar, ¿no? A mi familia. Y era un poco, de nuevo es eso, es como, a ver, que no estás abandonando a nadie, que son adultos. Obviamente, si tienes hijos, pues no, pero que no dependen de ti. O sea, estás tomando una decisión vital y no es dañina para nadie. O sea, otra cosa es que te van a echar de menos, tú a ellos también, pero no eres el responsable de sus vidas, ¿no? Pero a mí eso me anclaba, ¿no? Era como, no puedo hacer esto, ¿sabes? Y al final, pues, era un poco la pregunta, a ver, cuando te vayas a morir, ¿qué hubieras preferido hacer? O sea, haberte quedado en Madrid
Esta pregunta acaba con muchas dudas. Sí, sí, es muy potente. Es potente, yo la he usado mucho. Hostia, un momento, tío. Sí, sí. Cuando estés a punto de palmarla, Buah. ¿qué ¿Qué hubieras eso? querido No, hacer? no, hubiera llamado. Pues llama, cabrón. Mueve cosas, tío. Sí, sí, mueve mucho. Ahí, además, era el tipo de situación donde esta pregunta es muy efectiva, ¿no? Porque era como, vale, es que me tengo que ir, ¿sabes? Y lo siento por, no sé, ¿no? Que luego al final me he ido y, o sea, obviamente estaba todo en mi cabeza, o sea, nadie me ha echado en cara nada ni nada, ¿no? La gente joder, pues genial que te vayas y que vivas tu vida y que seas feliz. Y entonces, luego entramos, o sea, esto eran bloqueos que tenía, pero luego tú me has hablado de la soledad, ¿no? Y para mí eso ha sido duro, o sea, no digo que sea fácil para nada. No pienso que todo el mundo pueda tolerar ese nivel de soledad que yo he tenido a veces y que yo a veces... A ver, de hecho a mí me pasa y que a veces digo estoy demasiado solo y sé que esto no es sano. O sea, estamos hablando mucho de salud y esto es algo que no es sano para el cerebro, ¿no? Y para la mente ni para el espíritu. O sea, estar tan solo. Que parece que vivo ahí que soy muy ermitaño, pero que luego... O sea, veo bastante gente, allí voy conociendo más gente y luego pues me vienen a ver amigos o me viene a ver la familia, yo voy, o sea, un poco lo que decías tú, ¿no? Pero es verdad que a veces temporadas que he estado ahí un mes entero, un mes y medio, 2 meses solo, con poco contacto social, viniendo de un lugar como Madrid, que era social todos los días, yo lo he notado, ¿no? Y... Entonces, realmente no tengo una respuesta, ¿vale? Para esto. O sea, de hecho, incluso yo soy sincero. A veces me planteo irme a otro sitio dentro de los Pirineos, pero que haya más vida social y demás. No sé si lo haré al final o si no, pero es una realidad, ¿no? Que la soledad es complicada. Pero también ha habido ahí un camino bonito de aceptar esa soledad, ¿no? Porque cuando... Sobre todo al principio, yo me criticaba mucho por sentirme solo. O sea, es que es curioso cómo es nuestra cabeza, ¿no? Era como, me siento solo. Y entonces yo me criticaba y decía, no te tienes que sentir solo porque has decidido venir aquí, es un plan genial y realmente no estás solo porque hay mucha gente que te quiere por muchos sitios. Pero me criticaba por sentirme solo y entonces eso hacía peor la bola, ¿no? Hasta que ya un día dije, a ver... trabajándolo, ¿no? Un poco internamente, fue como, estás solo porque es que estás más solo que antes. Y es normal que lo sientas. Bueno, pues deja fluir esa emoción, escúchala y haz las paces con ella y ya irás viendo si efectivamente en algún momento, pues oye, te tienes que ir porque tal, o eso se va resolviendo porque estableces una red social más sólida aquí y te quedas, ¿no? Pero que no tendría de malo ni una cosa ni la otra. Si me quedo bien y si me voy a otro sitio porque busco un poquito más de red social, pues estaría bien también, ¿no? O sea que, pero yo me machacaba, ¿no? Porque, bueno, entonces es que has tomado una mala decisión, tal, bueno, todo esto, ¿no? Esas voces, yo llamo las voces o el bicho, ¿no? Sí. Es como un bicho que te habla. Siempre he tenido la duda de... Yo me he conectado mucho desde chiquitito con la intuición, ¿vale? Hay una voz muy bonita que te dice por dónde tienes que ir. El otro día hablábamos en un podcast ese tipo de voz que te dice por algún motivo, y no sé por qué, cuando vas en motocicleta, como me pasó el otro día, que me dijo, ves por la autopista hoy. No sabes por qué, pero te dice, ves por la autopista. Bueno, empezamos a hablar de ¿cómo se llama? Multiverso, no. Multiverso y todo eso, ¿no? Ahora le voy a hacer una pregunta a ese rollo también. Pero hay voces. A mí el melón que quería abrir es esas voces. A veces pueden ser buenas y a veces pueden ser provenientes del miedo o de otros lugares, ¿no? Claro. ¿Cómo sabemos cuando una voz proviene de la intuición o una voz proviene de ese bicho mental que muchas veces nos come, ¿no? Wow, es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que al menos la mejor manera que yo he encontrado, ¿vale? Para distinguir esto es como el pozo que te deja, ¿no? Esa voz, como el pozo emocional, ¿no? Entonces hay veces que... O sea, por ejemplo, tienes una voz que te está diciendo, pues eso, no te empaches de bollos de chocolate y te hace sentir mal y tal, pero el pozo emocional que te deja...
creo que es como más saludable o más coherente, armónico. quizás, ¿no? Tiene Claro. cierta armonía, cierta calidad, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Pero incluso en ese no te empaches de bollos, puede que haya otra voz que te esté diciendo, es que eres, no sé, eres una mala persona por hacer esto, o yo qué sé, no lo que sea, ¿no? Y ahí puede que no haya tanta armonía, ¿no? O sea, porque eso ya, el problema ahí ya no son los bollos, es que esa voz te está machacando a ti, ¿no? O sea, está atacándote a ti, que es diferente, ¿no? De hecho, aquí entramos en un debate muy interesante, que es si la emoción de la culpa sirve de algo. Que yo siempre digo que no. O sea, que yo suelo decir, si tu culpa te dice que no hagas algo, eso es lo que tienes que hacer. Para la mayoría de la gente, esto se cumple, ¿no? Es como lo que hablábamos antes de ayudar a los demás y estar salvando a todo el mundo. Pues la voz que te dice que tienes que seguir haciendo eso es la culpa, muchísimas veces, ¿no? Tienes que seguir ayudando, entonces generas dependencias en la gente y al final la gente no crece, ¿no? Y bueno, esto es un debate interesante, pero es una emoción que la tenemos ahí muy, muy metida y que muchas veces no nos lleva a nada bueno, ¿no? Entonces, cuando hay culpa alrededor, también para mí suelen ser voces que no son buenas. Y eso, y luego muchas veces que es difícil, hay que separar como un poco el trigo de la paja, porque o sea, hay un mensaje que está bien, ¿no? Que es como, pues como yo decía antes de la soledad, pues vale, pues te sientes solo, es una información muy valiosa, pero ahí se le junta como todo una paja que es, pues, te has equivocado, está mal, no eres valioso porque te estás sintiendo así, si fueras valioso de verdad te sentirías lleno todo el rato, ¿no? Como bueno, muchos mensajes que hay ahí que creo que es lo que hay que intentar, ¿no? Como separarlos. Interesante. ¿Qué pregunta tenías tú aquí? No, que cómo ves como médico, ¿no? Y toda esa parte y como psiquiatra especialmente, esa parte de que nos dice la cuántica, ¿no? Que habla mucho Joe Dispenza al respecto, de que realmente el observador crea lo observado. O sea, realmente no, cuando abrimos los ojos no estamos abriendo una ventana que nos hace visible un mundo que ya existía, sino que todos son ondas que cuando tú fijas la mirada o la conciencia, se organizan y ves algo. Es decir, estás creando lo que estás viendo. Es decir, si puedes modificar el aparato creador, lógicamente modificarás la imagen que se proyecta. Es decir, no vemos un mundo, vemos el mundo que estamos generando. Es como que al mirar vomitamos, desplegamos una realidad. En ese sentido, la manifestación es posible. Yo he podido ver trazas, destellos de realidad en eso, en mi vida. Por eso para mí ahora la meditación y los agradecimientos se han vuelto la parte más importante de mi vida. Y empiezo así mis días y todo. Porque he empezado como un hippie experimentando y cuando he visto que esto funciona digo, ojo, que nada es importante de las tareas estas mundanas, porque si todo lo haces desde una base, como esa base no esté armonizada, lo que se genera desde esta base es más de lo mismo. Entonces, ninguna factura es más importante pagar o atender o llamada que se proyecten, se generen desde una materia prima armónica. Porque es de donde se genera tu realidad. ¿Tú cómo ves eso? A ver, yo en este tema soy bastante escéptico, tengo que reconocerlo. Está bien, es normal. Sí, lo he estudiado bastante, o sea, he intentado informarme todo lo posible y no veo el link entre la física cuántica y esto, ¿vale? Hay un gap, ¿no? Sí, o sea, hay un gap científico que es como... Hay un punto en el que tienes que lanzar un triple, que puede que esté bien o que no, ¿vale? Pero que eso no está demostrado. Y lo que dice Joe Dispenza y Chopra también y tal, tienen ese triple, es así. Que ya a partir de ahí puedes decir, oye, pues me gusta, me lo aplico, no lo aplico. Si te hace sentir mejor. Claro. Ahora bien, ¿qué es el punto que tienen por ejemplo, Joe Dispenza y este otro? Que lo que dicen realmente a nivel práctico, si tú lo aplicas, funciona. En mi opinión, funciona por otros mecanismos que no son esos. Autosugestión. ¿Vale? Sí, o es un trabajo personal, sí, es una autosugestión, es poner el sistema reticular, ¿no?
O sea, es, digamos, programar tu mente para que se fijen las cosas que a ti te interesa que se fije, ¿no? Es verdad, de eso hablan mucho. Como lo típico, que te has comprado una camioneta. Y solo ves ese modelo, claro. Ahí está. Sí, Claro. eso es, ¿no? Y para mí ya está, no necesitas explicar nada más. O sea, es que eso ya es súper poderoso. O sea, si tú todos los días agradeces, sintonizas tus emociones, vas educando a tu mente para que se fije en lo positivo, pues cuando te aparezca un reto, tu mente va a estar mucho más entrenada para superar ese reto y que te dé mejores resultados y tal. Entonces, bueno, en ese sentido, para mí ese tipo de trabajos están muy bien porque pueden funcionar, pero en mi opinión más por mecanismos psicológicos que por mecanismos cuánticos. Bueno, pues ya, eso es un poco como lo veo yo de lo que yo he investigado. Y es verdad que ahí a veces sí que he visto gente que se le va un poco ya la olla y como se fía tanto de esa teoría, pues ya empiezan a hacer cosas que no tienen ningún sentido, que incluso Joe Dispenza lo dice, ¿no? Pues que si tú te quedas en tu casa agradeciendo, escribiendo y no haces nada más, pues no esperes que pase nada, ¿no? Claro. Y hay gente que se mete un poco por ese mundo, ¿no? De, no, pues todo está en la mente, todo es tal y... Me hago mi póster con el coche que quiero, la casa Claro. que quiero y lo visualizo todo, ¿no? Claro, y es como, bueno, pues es que eso no te va a servir de nada, porque Como no necesitas... factures. Exacto, ¿no? Que necesitas acción, ¿no? Pero bueno, es un tema con el que estoy familiarizado y que lo veo... No me preocupa porque creo que funciona. O sea, que funciona. Ahora bien, la base teórica me parece que es un poco marketingiana. Esa es mi opinión sobre esto. Según lo que dices, coincidimos en el punto de que el optimismo o, digamos, una mente más positiva, por decirlo de algún modo, es algo que se puede entrenar, ¿no? Como un músculo. Totalmente. Tú lo sabrás mejor que yo, Sí, describir, sí. pero deben ser rutas neuronales. Exacto. Que tú puedes... Yo lo hago, o sea, hago el ejercicio. Hoy lo explicaba en mis historias de Instagram. He derramado la cafetera y hostia, he visto como el primer pensamiento que venía ahí punzante, Ya. que viene con colegas, nunca viene solo, quería invadirme de, hostia, no sé qué, hostia, ahora a fregar todo, pero llevo tanto entrenamiento dentro que he podido ver cómo se han chocado contra una pared, ¡pum! Y Claro. sin yo hacer mucho esfuerzo, me he entrenado tanto que al momento he incluso agradecido. Pero esto lleva tiempo de entrenamiento. Claro. Exacto. Y agradecido, pues mira, ahora me puedo agachar, hacer sentadillas, limpiar un poco, que bien, y más paciencia, porque estaba preparando el café quizá con demasiada aceleración. Claro. Pero esto se entrena, se entrena, ¿no? Eso es así. Yo lo he podido experimentar. Claro, todo se entrena, ¿no? O sea, al final, es lo que tú has dicho, yo iba a usar esa palabra, o sea, tenemos circuitos neuronales y circuitos neuronales conectados con el cuerpo, ¿no? También, que tú si eso lo pones en práctica y lo trabajas, pues vas a desarrollar más esa habilidad y al final lo que pasa es que, simplificando mucho, ¿no? Pero tú tienes el circuito neuronal vamos a poner, del perfeccionismo y el circuito neuronal de soltar el control. Entonces, el que entrenes más se va a hacer más fuerte. Y cuando llegue un estímulo, el estímulo automáticamente se va a ir por el camino más grande. Y ya ahí llegas a lo que se llama la competencia inconsciente, ¿no? Que sería el último estadio del aprendizaje, ¿no? Que hay 4 estadios, ¿no? Que es la incompetencia inconsciente, que es cuando haces algo, cuando no sabes que no sabes algo, ¿no? Entonces ahí difícil que mejores. Luego llegas a la incompetencia consciente, perdón, que es cuando hay algo que no sabes, pero ya sabes que no sabes hacerlo. Luego está la competencia consciente, que es cuando haces las cosas con esfuerzo, ¿no? Como pues, me tengo que esforzar para no ser perfeccionista y tal, y estoy ahí luchándolo. Y cuando ese circuito neuronal ya se hace más fuerte, digamos, ahí llegas a la competencia inconsciente, que ya te sales solo. O sea, ya Automático. eres exacto, ¿no? Eres menos autoexigente, por ejemplo, pero no te estás esforzando en ser menos autoexigente. Y al final, bueno, pues sería ir en esa dirección, ¿no? Es ir entrenando cosas que te ayuden a que todo salga más fluido sin que te lleve esfuerzo. Que al principio el camino siempre va a ser ahí, pues el esfuerzo, el ponerle mucha conciencia, el tal, pero es verdad que acaba siendo mucho más automático, ¿no? Algunos dicen finge hasta que sea verdad, ¿no? Eso es. Fake it till you make it. Eso es. Pero así es como aprendes muchas cosas. Un niño pequeño finge que se pone de pie hasta que se pone de pie.
¿Qué tal, familia? Espero que estéis disfrutando mucho de este podcast con Carlos Zenalmor y de su voz grave y lenta y pausada. Espero que os calme muchísimo. Nos encantó la entrevista con él. Y básicamente vengo a animarte a que te apuntes a su newsletter. Él manda un email todos los días de reflexiones muy interesantes en torno a todo lo que estamos explicando. Por apuntarte en su newsletter de forma gratuita, él te va a regalar un test de burnout y unas cosas para que tú puedas saber un poquito más acerca de este tema, ¿vale? Del estrés laboral, cómo salir del estrés laboral, claves que puedes empezar a aplicar desde ya. Todo esto gratis solamente por apuntarte a su newsletter, ¿ok? Aparte de esto ya es para los que queráis un programa más top. Él tiene un programa que se llama CIMA, que es básicamente para resolver el tema del burnout, lo que estamos hablando en el podcast, del estrés laboral, ¿vale? Es su programa más alto. Entonces, si queréis entrar en el programa CIMA para tratar vuestro burnout, tenéis que entrar en una llamada con su equipo y ellos os van a asesorar a ver si estáis en el punto adecuado como para aprovechar esta formación, ¿vale? Deciros que si queréis entrar en su programa CIMA, contactáis con él a través de sus redes sociales y toda la información que os dejamos en descripción. Esto sí, muy importante, decís que venís de Antifrágil Podcast y así pues nos apoyáis también a nosotros con este contenido. Así que espero que sigáis disfrutando del episodio y nos vemos pronto, familia. Chao. Quería hacer referencia a una frase que comentaste en tus redes sociales de Eric Fromm, que me gustó muchísimo, que dice algo así: vivimos en tiempos de libertad, pero nos da tanto miedo a la libertad que se la damos al primero que pasa. Exacto. Y me pareció tan brutal que quiero que la desarrolles un poquito más. Sí, sí. Claro, es del miedo a la libertad, ¿no? de ese libro. Y es un poco lo que él viene a decir es que, lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Que en esta sociedad actual, en esta época cultural en la que estamos, lo que ha hecho es lanzarnos la pelota de la libertad a las personas, ¿no? Y entonces tú de repente te ves en un momento histórico en el que puedes hacer muchísimas cosas. Como yo, ¿no? Pues yo me podía ir de Madrid, pero es que no sabía a dónde irme, ¿no? O sea, tienes tantas opciones que tienes que elegir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando eliges algo, te enfrentas a la dolorosa realidad de que estás dejando de elegir otras miles de cosas, ¿no? Y yo creo que ese miedo a fallar, el miedo a equivocarte, el miedo a no estar acertando con la decisión que tomas, el miedo a estar diciendo que no a tantas cosas, muchas veces supera a la gente. Entonces es mucho más fácil decir, bueno, pues tú me ofreces un itinerario, pues te lo compro. Y bueno, pues me voy contigo, te sigo a lo que sea, X. Esto en el mundo laboral a veces es, pues me quedo en esta empresa porque aunque me están tratando mal y estoy quemado, al menos me están diciendo el camino ya está claro, está fijado y estoy tranquilo, no tengo que estar tomando decisiones, simplemente estoy un poco en modo piloto automático, ¿no? Es la famosa rueda del hámster que se dice tanto, ¿no? De la sociedad actual, de no paramos, pues no tenemos tiempo ni para pensar, porque al final hemos entregado nuestra libertad a ese checklist social que hay que cumplir, ¿no? Es trabajar un poquito también desde el niño herido, ¿no? Porque al final un niño pequeño necesita esos límites para sentirse más seguro, ¿no? Entonces, yo creo que como seres adultos, el ser adulto es empezar a necesitar que te guíen menos para tomar tus propias decisiones. Pero somos tan niños en tantas cosas hoy en día que quizás seguimos necesitando esos límites de papá y mamá Estado, papá y mamá jefe, papá y mamá, ¿sabes? Sí. No sé si puede ir por ahí, pero... Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto que dices. O sea, a nivel de psicología más profunda, creo que eso es lo que está latiendo ahí de fondo. Es, bueno, estas cosas que hemos hablado, ¿no? Como no me valoro, no me fío de mí. Heridas, ¿no? Bueno, también quizá nos han sobreprotegido mucho, este tipo de cosas, pues ya enfrentarme al fracaso, a lo mejor incluso al fracaso vital gordo de he tomado una decisión y no me ha ido bien, pues prefiero que no. O sea, prefiero que alguien me diga lo que tengo que hacer. Y así si la cagamos es responsabilidad del otro también, exacto, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, y esto yo creo que es algo una de las cosas que está detrás de esta dinámica social de acabar quemados todos, que pues hay mucha gente que se ha metido en un patrón de vida, ¿no? Yo lo llamo esto a veces el guión de vida, pues ha comprado un guión para la obra de teatro de su vida, pero no es el suyo. O sea, están yendo por donde no les toca, ¿no? Y entonces, claro, al final
te vas a quemar. Es que a él, no olvidemos que a él es su trabajo, o sea, le viene gente quemada, literalmente. Claro. ¿Qué es el...? Supongo que hay un patrón, o sea, el 95% de la gente, ¿qué te dice? De, mira, Carlos, tío, la he liado con esto, tío. O sea, esto pensaba que era la clave y no era la clave, o esto me frustra. ¿Qué es lo que siempre ves y siempre se repite que tú le dirías al mundo, chicos, cuidado, que no es por ahí? Sí. Creo que lo que más se repite es gente que ha comprado un guión sobre el éxito laboral. El éxito laboral, Sí. es que todo gira en torno a la pasta Sí, sí. y el dinero y la posición. Sí, el sí. rol. Claro. Y a veces ni siquiera dinero, porque muchos son funcionarios quemados. Pero ellos tienen un guión de éxito laboral que han comprado pues donde sea, ¿no? Pues donde se formaron. Un itinerario, ¿no? Un itinerario. Esto es lo que es el éxito para ti, ¿no? Como ya os decía, los médicos, ¿no? Pues el éxito de un médico es estar en un gran hospital, en una gran ciudad, tal. Pero no es para ti. Entonces, en esa dirección, pues te quemas. Y luego mucho perfeccionismo y mucho síndrome del salvador, ¿no? Mucho rol salvador. Eso es súper frecuente. O sea, al final, mucha gente quemada es gente muy válida laboralmente, es muy buena en lo que hace, pero que no sabe poner límites a todo lo que da y a todo el trabajo que pone y el perfeccionismo que pone a las cosas. Tiene mucha culpa, entonces esa culpa le está empujando todo el rato a dar más, cuando ya su cuerpo le está dando señales por todos lados de que tiene que parar, pero la culpa le impide parar. Y también muchas veces a nivel vital externo, esto pasa más con las mujeres, tienen mucha sobrecarga de cuidar familia, cuidar a otras personas y tal, que también pasa con los hombres, pero a ver, la realidad es que les sigue pasando más a las mujeres. Y luego también este elemento de gente ya de 50 años que dice, llevo toda la vida trabajando y no tengo nada más, ¿no? En mi trabajo, que mi trabajo. Y de repente a lo mejor me ha empezado a ir mal y me doy cuenta que no tengo otro sitio donde apoyarme, ¿no? Más o menos esto es el 95% de la gente que veo, más o menos. Luego hay casos un poquito más diferentes, pero por ahí suele ir, ¿no? Y mi mensaje, ¿no? Si tuviera que lanzar un mensaje, sería que eso no es normal, o sea, recordar que ese vivir con la lengua fuera y estresados todo el rato no es normal, o sea, no es sano, no es lo que debería ser la vida. Esto mola que lo digas y lo remarquemos porque está muy normalizado. Está muy O normalizado. sea, incluso está bien visto. Si tú por la calle te paran y te dicen, vamos a poner este ejemplo. Uri, ¿qué tal? Buah, muy bien, voy a tope, tío, estoy a tope con todo. Ahora voy al podcast, tal, sí, todo a full, todo. La otra persona dirá, hostia, este tío... Qué bien le va. Qué bien le va y ¿no? tal. Sí. En cambio, si yo voy más lento y le digo, bueno, hoy no tengo mucho que hacer. Vengo de tomar un café y ahora me voy a pasear. Y por la tarde a lo mejor estudio inglés media horita. Yo creo que va a pensar, Es un fracaso, hostia, ¿no? yo creo Sí. que le da los petas o... Ojo, ¿eh? Ojo, claro. Sí, sí. ¿Cómo es la vida? Fíjate, ¿no? Sí, Oye, me he sí. encontrado a Uri. Hostia, el tío muy low, ¿eh? Lo he visto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, que dice que no tenía mucho que hacer. Hay ese patrón. Exacto. Sí. Es que nos lo han insertado en la cabeza. O sea, es el patrón de éxito es la hiperactividad. Claro. Y precisamente la hiperactividad te lleva a desconectar de la vida, ¿no? Y eso quizá sería otro mensaje súper importante, ¿no? Que el burnout y el estar quemado te desconecta de la vida. Y de nuevo, que lo normal es vivir conectado. O sea, que lo normal es que ver jugar a tus perrillos o que estar tranquilamente escuchando una canción en un parque, lo normal es que eso te emocione y que te conecte y que te llene, ¿sabes? Y el problema es que el 70% de la gente no es capaz de hacer eso, porque está tan acelerada todos los días de su vida que no puede conectar. Y entonces, o sea, esto de salir del burnout, que mi mensaje sería que por supuesto que se puede, ¿vale? Y es trabajarlo y la gente hace unos cambios espectaculares y vuelven a vivir y es que es maravilloso verlo. Entonces el mensaje es que se puede y luego el mensaje es que esto no es solo un problema del trabajo, o sea, que esto es una pandemia social que está llevando a la gente a no vivir y que ya no solo piensa en vivir más tranquilos, que piensa que si trabajas esto vas a recuperar tu vida o vas a vivir cosas que se te había olvidado, ¿no? Que podías vivir. Es que esto me lo dice mucho la gente, ¿no? El otro día, de nuevo, en un correo de estos,
me lo contaba una persona que me decía, he vuelto a pararme a oler el olor de un parque, por ejemplo, ¿no? Y que es como que dices, pues qué fracasado, ¿no? Y digo, no, es que esto es el éxito. O sea, el poder vivir un día normal y que el olor de un parque te llene, ¿no? Y también me decía, y he recuperado uno de mis hobbies de hace muchos años, que era la música, que esta persona lo había perdido totalmente, ¿no? Y se había ido a un concierto y había disfrutado como una enana, ¿no? Y eso hacía décadas que no lo hacía, ¿no? Entonces, joder, es que se estaba perdiendo la vida, que afortunadamente ha vuelto a conectar, ¿no? Entonces eso, que va más allá del trabajo. Esa sería otra clave y que por supuesto que se puede salir. Y para poner un ejemplo de una vida en tu día, hay un día en tu vida. O sea, flipa, ¿eh? Mi cabeza, ¿de dónde ha ido, no? Una vida en tu día. Wow. ¿Cómo es un día tuyo? Pues es difícil porque mi rutina es fluida, y a veces viajo y tal, pero bueno, un día estándar sería por las mañanas busco mucho el contacto con el sol. En invierno en mi valle es difícil porque hasta que sale el sol ahí de las laderas tarda. Pero bueno, busco el contacto con el sol, darme aunque sea un mini paseíto. Me encanta salir a hacer deporte a la luz del sol. No voy al gimnasio porque tengo... Aparte que ahora ya hay un gimnasio por la zona, pero al principio ni había. Y me llevo mis mancuernas y tal, me voy a un sitio que me dé el sol y buah, eso es una eso es lo mejor, tío. Sí, o sea, meditación pura, el ejercicio. Y luego, pues me ducho, me gusta hacer la famosa ducha de agua fría, me voy, que en invierno la ducha de agua fría en mi valle es dura, y luego ya me pongo a trabajar por las mañanas, que pues todas esas horas hasta la hora de comer son... Pues mi cabeza está súper ahí enfocada y tal. Además hago ayuno intermitente, entonces rompo el ayuno a la hora de la comida. Y esas horas pues son muy productivas. Luego como y luego sigo trabajando un poquito más. Bueno, ya depende del día, porque hay días que las sesiones de mi programa, pues como la gente, su horario es el contrario al mío de trabajo, pues las hacemos más por la tarde y son las sesiones grupales y tal. Pero si no, pues desconecto a media tarde más o menos y ya ahí pues depende un poco, o leer o salir a hacer algún recado o tal. Luego hay días que son muy diferentes, que dedico toda la mañana o mediodía a irme a la montaña. Eso entre semana lo intento hacer una vez a la semana, que es como mi día medio de la semana para desconectar totalmente. Y luego el fin de semana, pues me voy ya a lo mejor hacer una ruta pues ya de un día entero, ¿no? Ahí a la montaña, o hacer alguna actividad pues de escalada o lo que sea que me lleva más tiempo. Y por la noche pues cuido mucho el tema de la luz artificial, eso he visto que más me afecta mucho, entonces pues bajo mucho el tono de la luz, me pongo las típicas gafitas de bloquear la luz azul y tal. Y ahí pues hablo con seres queridos, una llamada, o últimamente me he aficionado mucho a escuchar audiolibros de novelas y tal, entonces pues mientras me hago pues la cena o tal, y luego ya antes de dormir pues hago pues un poco mis rutinas de trabajo así a nivel del tema de la gratitud, de escribir un poco y tal. Que no lo he dicho, que eso claro, también por las mañanas siempre es lo primero que hago, nada más levantarme, un poquito de trabajo así más mental y más espiritual, como de conectar conmigo mismo, de ver pues qué es lo que ahora me está ilusionando, hacia dónde quiero ir. Para mí es muy importante conectar un poco como con mi sueño todas las mañanas, ¿no? Y que es verdad que a veces cambian, porque hay días que conectas más con una parte de tu vida, otras con otra, pero eso está súper bien porque ya empiezas como con motivación, ¿no? El día y se nota mucho. Y bueno, más o menos esto sería un día estándar. ¿Y hoy en día cuál es tu sueño? Wow, gran pregunta. Pues mi sueño sería conseguir una vida en la que todas estas cosas que hemos estado hablando pues las pueda ir aplicando cada vez más al 100%, ¿no? Y eso pasa por trabajar menos de lo que estoy trabajando ahora, o sea que estoy en una etapa de esas de que estoy muy bien y muy equilibrado y dedico el tiempo que quiero, pero a futuro creo que quiero hacer un poco de cambio de proyecto y poder dedicar
más tiempo a otras cosas. A lo mejor tema familia o... ¿Te gustaría ser papá? ¿O No lo sé. estás pensando? Está ahí en el aire. Pero sí más, pues, vida en pareja, vivir a lo mejor con una persona. Y sé que a nivel de tiempos y tal, pues yo cuando lo viva lo quiero vivir bien, ¿no? ¿Sabes? No estar... Qué bueno. Claro, como... O sea que estás como en una etapa un poco más de push, ¿no? Ahora, dentro de tu Sí. bastante buen equilibrio, Sí, pero más sí, de sí, crecimiento. sí. Estoy en una etapa más de crecimiento y estoy bien con eso, pero yo sé que sí, eso, si ahora tuviera una pareja de vivir con ella y tal, tendría que trabajar menos horas, ¿sabes? Y entonces también estoy preparando las cosas como hice antes de irme al valle, ¿no? Estoy como preparando las cosas para que si esos cambios van llegando, que puede ser pareja, pueden ser otros temas, ¿no? A lo mejor escalar más o irme al Himalaya, Viaje. a lo que sea, ¿no? Pero que las cosas tienen que depender menos de mí a nivel de negocio y a nivel también del tema económico. Y entonces, bueno, mi sueño va un poco por ir en esa dirección. Luego conecto mucho con el sueño de ayudar a más personas, no sé, o sea, es que eso es algo que, claro, que llena mucho, ¿no? Que te lo agradezcan, te lo dicen. No sé muy bien cómo se irá materializando eso, pero yo creo que una clave es pues, que cada vez voy llegando a más gente y eso pues es algo bastante natural, ¿no? Va sucediendo. Y me gusta porque es que, joder, la gente me lo dice, ¿no? Que les ayudo. Entonces, pues mi sueño va a seguir en ese camino también. Y no sé, no es mucho más específico, ¿no? Que eso. También para mí los sueños es que no... A veces pueden ser cosas súper concretas y súper específicas, pero creo que es mejor que sean algo un poco abierto que te sirva un poco de camino, ¿no? Por el que dirigirte. Sí, porque si no te puedes autolimitar, ¿no? Sí. Porque si no sale exactamente como lo había pensado, igual no es el camino, ¿no? Y es bueno sí. dejar flexible esa parte. Y para acabar, cuéntanos un poquito a nivel de servicios, aparte de la newsletter, que por supuesto es tu principal foco ahora, pero tienes cursos, tienes... Sí, eso... A ver, mi buque insignia, digamos, es el programa que tengo para el estrés laboral, para el burnout, que se llama programa CIMA. Tiene que ver con lo de las montañas, ¿no? El subir como a la cima de tu vida. Que el objetivo es ayudar a la gente a salir del burnout. Que obviamente en ese proceso hacen una transformación personal brutal. Que también está la gracia ahí, ¿no? No es solo que dejas de estar quemado, sino que creces muchísimo, ¿no? Es un programa de 3 meses que tiene un elemento de trabajo grupal, otro elemento individual, contenidos, está todo pensado para personas estresadas, o sea que no sacamos del burnout a la gente estresándola más, sino, claro, tiene que ser todo como muy medido para que una persona que está quemada lo pueda meter en su vida. Esto es un punto, ¿eh? No le puedes Sí, decir a sí, un quemado, mira, tienes que verte estos 20 vídeos y decirme Total. algo en 24 horas. ¡Hostia! Claro, de hecho el contenido del programa es en audio, pero por eso, porque yo sé que una persona con burnout no se va a sentar a ver vídeos, ni yo le voy a pedir que se siente a ver vídeos, a estar más sedentario, ¿no? Yo les digo, tú escucha esto y vete a pasear. caminar, Claro, y funcionan muy bien. Y de hecho esos son los audios que a veces la gente usa para dormir también, por lo de la voz. Y bueno, ese programa está siendo una experiencia espectacular, o sea, de la transformación que vive la gente, yo estoy muy contento, porque para mí también como psiquiatra es haber encontrado una fórmula que ayuda a la gente, que funciona, que a mí me sirve también, porque tal y como está organizado ahora, yo no estoy todo el día ahí, ¿no? O sea, eso puede crecer sin que yo esté encima de todo. Y bueno, esto es muy bueno. Es verdad que es para gente que tiene burnout y que quiere salir de él y que está mentalizada con esto, ¿no? Luego en la propia newsletter, pues nada más inscribirse a la gente, les ofrezco cositas mucho más light, ¿no? Pues hay una formación que tengo que es la pastilla contra el estrés laboral, que es una especie como de masterclass, que la tienen en audio y en vídeo, y que ahí les doy las claves básicas pues para mejorar a nivel de estrés laboral, para salir del estrés y demás. Y luego otras formaciones que voy ofreciendo según la etapa del año, pues ofrezco una cosa, ofrezco otra.
Entonces, bueno, más o menos esas son las dos líneas así grandes ahora. Muy bien, pues pondremos todos estos datos en descripción Fenomenal. para que la gente pueda Pues muchas encontrarlo. gracias. Uri, no sé si tienes alguna preguntita más. No, tío, yo contento y compartiría más un poco de tema de vivir por ahí en la montaña, pero bueno, ahora con el frío supongo que tiras bastante de chimenea como yo. Sí. Chimenea, buscar mucho el sol. Que es que eso es El clave. fuego es poca broma, pero yo cuando me he sentido solo, sí, un buen podcast te acompaña, un buen libro te acompaña, pero a mí el fuego es lo que más me ha ayudado, tío. Hay algo en el fuego. Sí, es súper hipnótico además, te quedas ahí mirando y... Sí, es muy bonito el Es fuego. la mejor terapia de luz roja que puedes hacer. Al Hay, final hay que exponer las bolas también ahí. No lo sé. A nivel Pero a nivel de radiación. a mí me da la sensación, siempre te lo digo, cada invierno, que me rejuvenece. Es como, tiene un punto que noto que la piel se pone más tersa. Lo hablábamos Es fuerte, el invierno pasado, tú y yo. Mirando el en tu fuego, casa. claro, cada tarde, a Sí, partir de las 6 de la tarde con mi hijo, pues ponemos el fuego y nos quedamos mirándolo, es nuestra tele. Qué bueno. Entonces nos quedamos ahí empanados y el calorcito y ese infrarrojo hace como que la cara, no sé, tío, igual es una paranoia mental. Bueno, ser, Carlos, puede ser. un placer, tío. Igualmente. Mil gracias por este navegar de la psique humana. Y es el primer psiquiatra que tenemos que traemos Antifrágil, o sea que ha sido un desvirgar muy bonito. Pues un honor, la verdad. Y He estado súper a gusto, muchas gracias. lo dicho, dejaremos todos tus datos en descripción, Instagram, web, que supongo también Eso tienes es. web. Para apuntarse a la newsletter es en esta web, en carloscenalmor.com, y ahí se pueden apuntar. Fantástico. Simplemente. Pues ahí tendréis un email diario fantástico de Carlos. Gracias de corazón, Carlos. Muchas gracias. A Gracias. vosotros. Hasta luego, familia.